están? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Hoy les quiero hacer una invitación. Quiero que desde ya tomen asiento, se relajen, vayan. Si tienen que ir al baño, vayan desde ya porque se viene un programazo con tremendos invitados, pero no sin antes saludar a quien presenta justamente Jóvenes Politiqueros, nuestros amigos de Cunia Studios que siempre nos esperan de la mejor manera. Así que desde ya parto presentando al gran joven politiquero, parte del clan también, está junto con nosotros, Borja Yáñez. ¿Cómo estás? Bien, Cris, un gusto estar acá. Tremendo, hoy día se viene con todo. Mira, antes de presentarte, para que vayamos un poco mostrando la dinámica de lo que vamos a hacer hoy, vamos a presentar a uno de nuestros invitados, creador de contenido en redes sociales, parte de La Jaraneta, ¿cierto? Se vendría a llamar todavía, me imagino. Está junto con nosotros Matías Sánchez. Matías, ¿cómo estás? Bien, con alto calor, contento. Hacen falta debate estos días, hacen falta programas en donde podamos conocer las propuestas, en que demos las explicaciones que Chile necesita. Así que contento de estar en este programa nuevamente. Mucho que comentar hoy día. Está también junto con nosotros creadora de contenido, nada más y nada menos. Ahí ustedes a lo mejor la han visto muchas veces en redes sociales. Tú puedes. Ayelen Marimón, ¿cierto? Ya, bien. Ayelen Marimón está junto con nosotros. Bienvenida a Jóvenes Políticos. Hola Cris, hola Borja, muchas gracias por la invitación. Estoy muy de acuerdo con Matías. Hacen falta espacios de diálogo pacífico donde nos podamos mirar a los ojos y decir por qué queremos votar por una u otra opción y cuál es el Chile que defendemos. Sin duda, y justamente para eso estamos hoy acá. Se viene un tremendo debate. ¿Cómo va a ser el debate? ¿Cuál es la dinámica del debate? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, Borja Yáñez, explícanos quizá en síntesis. Muy en simple, agradecerle a todos ustedes que nos llevan mucho mensaje acá a los cuatro. Estamos comentando un poquito el apoyo que recibimos todos ustedes. Siempre atento a los mensajes, todas las preguntas con toda confianza. Esto es justamente el sentido del debate. Y para ir en corto y partir de lleno ya lo que es el debate, va a ser muy bueno porque estuvimos escuchando básicamente cuáles han sido las temáticas del último tiempo. Entre ellos, vamos a partir con una introducción, que bueno, ahí vamos a seguir la pregunta, pero bien cortito, para entrar de lleno a los temas densos, que es seguridad y economía. Cada uno tendrá 15 minutos. Después pasaremos a las fake news, que son más reiteradas. Cada uno podrá levantar algún tipo de fake news y el contrincante podrá, digamos, que responderle. Y después iremos a un bloque muy importante, uno nuevo, que es de preguntas del público. Cada uno acá hizo preguntas a su comunidad y vamos a elegir ahí cuáles podemos hacer para poder responder uno o el otro, para cerrar finalmente con una conclusión. Dicho eso, podemos partir de lleno, ¿no, Cris? Con todo. Bueno, el primer bloque es de introducción y la pregunta que se tiene que responder es básicamente ¿qué se juega en esta elección? Dado que invitado parte, le damos la palabra a ustedes. ¿Parto yo? Sí, como usted quiera. Ya. Yo creo que en esta elección lo que se juega es si queremos vivir en un país donde las familias vivan con más seguridad, pero entendiendo la seguridad como un concepto integral. Seguridad en las calles, seguridad económica, seguridad social y seguridad para poder vivir con dignidad. Eso significa que la salud funcione, que nuestros niños se puedan educar, que las pymes tengan apoyo, que existan derechos laborales como las 40 horas, la sala cuna universal, entre otros, pero sobre todo un ingreso vital que permita a las familias vivir. O podemos retroceder a un modelo donde el Estado nos abandona, donde cada persona se queda finalmente sola, donde tú te pagas tu indemnización, donde tú te pagas tu despido e incluso te tienes que pagar las prestaciones básicas en que cualquier Estado debería ser garante de dichos derechos. En ese sentido, Janet propone un proyecto que cuida a la gente como tú y como yo, a la gente común y corriente, con mejores pensiones, donde busca enfrentar esta crisis de seguridad pública, fortalecer las instituciones del Estado y proteger los derechos sociales. Con Kast, en cambio, se discute un recorte masivo de $6.000 millones en el gasto público que van a debilitar, sin duda alguna, la educación pública, la salud pública e incluso la seguridad de nosotros. En este sentido, yo creo que hay que preguntarnos, ¿quién va a pagar los costos al final de esta elección? ¿Las grandes empresas o nuestras familias? ¿Fortalecemos la seguridad integral o hacemos que la vida sea un privilegio? Yo estoy aquí porque creo en un Chile que pueda vivir seguro, donde la gente viva mejor y no en un país que retrocede. ¿Nada que agregar, Mati? No, yo tengo mi propio minuto. Perfecto. Estoy muy de acuerdo. Bueno, solamente para poder continuar con nuestra parte, en el caso de José Antonio Kast, es muy bueno lo que se dice, de avanzar, retroceder, básicamente la minuto que instala el comando de Jara. Y es muy importante porque cuando uno tiene que preguntarse quién retrocedió más, es cosa del gobierno. Cuando uno habla de seguridad, cuando uno habla de economía, cuando uno habla de empleo, cuando uno habla de el estado incluso de la esperanza que tienen los chilenos, los jóvenes con una tasa de cesantía que es 3 veces mayor que la tasa nacional, y gente que está saliendo para encontrar trabajo. Es cosa simplemente, me remito acá a la economía, ver cómo hemos retrocedido. Ver que hoy día Chile se conforma con un menos 2% de crecimiento, con un déficit que parece ya constancia. Creer, por ejemplo, que seguir aumentando impuestos va a ser algo bueno,
con menos esperanza económica y recién vuelve y se notó de la ministra Vallejo con el gobierno que sigue, porque por fin se empieza a creer de que podemos crecer, pero con un gobierno de derecha. Bueno, eso por mi parte, ¿queréis algo agregar? Mira, yo creo que dentro de todo lo que se va a discutir acá, siempre nos vamos a centrar, o creo que debiésemos centrarnos, por supuesto, en la mayor preocupación que tienen los chilenos, que es la seguridad. La seguridad de gente que efectivamente tiene miedo de comprarse un auto. ¿Por qué? Porque pueden llegar y te pueden matar por quitarte el auto. La seguridad de las mismas mujeres, que en su gran medida algunas están, hay estudios que hablan de que están dejando de salir a las calles producto del miedo a la delincuencia. La inseguridad de la percepción de inseguridad, que no dice relación con el hecho de que los medios de comunicación tienen la culpa, sino que es una realidad que vivimos todos los chilenos en nuestras comunas, en donde nos hemos dado cuenta que efectivamente se necesitan aplicar medidas drásticas en pos de la delincuencia que vivimos en Chile. Y ante ese tema, yo creo que efectivamente tenemos que elegir a quien ha tenido mayor coherencia en el tema de la seguridad. O sea, hoy escuchamos a una Yanet Jara hablando, o al comando en cierta manera, hablando de que en la Araucanía hay terrorismo. Bueno, bienvenido a los que creemos aquello. Yo creo que se demoraron bastante en decirlo. Se demoraron bastante en decir también que efectivamente esto no dice relación con los medios de comunicación, sino que es una realidad de los chilenos. Se demoraron bastante en decir que el tema de la migración es un tema del cual nos tenemos que preocupar y dejar de creer en esta teoría de la migración de puertas abiertas y comenzar a ser drástico en aquello. Entonces yo creo que efectivamente se han demorado, pero bueno, les damos la bienvenida efectivamente a que se tomen las medidas necesarias con José Antonio Kast como presidente. Bueno, dicho eso, vamos a partir. Mate, ¿algo agregar para...? Sí, yo no, Vale, no he tenido 10 minutos, póngale. pero voy a ser muy piola. Creo que algunas de las cosas que comentaron me provocan contradicciones, pero que son buenas que podamos clarificar. Em, la seguridad claramente es el asunto más importante, em, pero los programas tienen de todas las áreas posibles. Se van a meter en trabajo, se van a meter en salud, se van a meter en temas valóricos. Quien te diga que solo va a gobernar en un área, te está mintiendo. Estoy Quien te totalmente de diga, acuerdo. quien te diga que solo va a hablar de lo emergente, es mentira, porque los gobiernos tienen que enfocarse en salud, en educación, en impuestos, en economía. Entonces, ojo con que quieran evadir los temas que no son convenientes. Estoy de acuerdo. Entonces, ok, vamos a hablar de seguridad, por supuesto. Tenemos acuerdos, tenemos desacuerdos. Yo creo que hay que dejar de pensar que mantener una línea cuando los contextos cambian es una virtud. Porque si me dicen que José Antonio Kast Rist sigue siendo la misma persona y piensa exactamente lo mismo que desde el 2017 o desde el 2012, la verdad que las declaraciones que hacía antes eran terribles. Para muchas personas, sobre todo para las mujeres y para quienes somos de las disidencias sexogenéricas. Entonces, ojalá cambiara. Ojalá se diera cuenta que el mundo cambia. Ojalá pudiera tomar medidas de otros candidatos. Entonces, cuando ustedes nos dicen como bienvenidos a que hoy día piensan esto, yo digo, sí, bacán, tenemos cambios, tenemos diferencias, tenemos aciertos, tenemos acuerdos, pero porque podemos tener una actitud crítica de darnos cuenta qué hacemos bien, qué hacemos mal, y no se trata solo de echar al que piensa diferente, sino que tiene que ver con dialogar. Y por eso la candidatura de Yanet Jara ha incluido medidas de otras candidaturas, porque tenemos esa capacidad, ¿cachai? Y tenemos la capacidad del cambio, de la autocrítica, y yo creo que una presidencia tiene que ser humana, Vale. muy humana. Y en ese sentido creo que cambiar es necesario, pero cambiar para bien. Vale, muy bien. Terminamos con los minutos de introducción, sorry, pero son Claro. libres de interrupción. Vamos a contestar todos los puntos. Nosotros no tenemos ninguna pregunta, así que estamos abiertos a todas ellas. Dicho eso, quisiera partir con economía. Esto es un bloque en que uno puede interrumpir dentro de la prudencia propia. Claramente estamos sin moderador, pero está sujeto a tiempo de 15 minutos. Y con esto podemos partir ya de lleno el bloque de economía. Así que, ¿algo que agregar usted o continuar de su punto? No, íbamos al revés, pero dale como quieras, O, porque si queréis da igual. bueno, démosle. ¿Algo que decir? No, dale. No. Vale. Como nosotros hemos dicho, es muy importante fomentar el tema económico. O sea, finalmente todo parte de eso. Y algo que me gustaría como para poder partir, digamos que introduciendo esto, dado que la economía es muy importante y la esperanza es que se entreguen al pueblo por medio de los programas es muy importante, es cómo creen ustedes que se ha financiado el programa Jara. ¿Qué creen? O sea, no es lo que yo crea. ¿Qué es lo que es? El programa de Jara establece primero distintas medidas a diferencia del programa de Kast, en que, si es que lo observamos, estaba por acá impreso, podemos ver que tiene titulares, pero no tiene desarrollo de financiamiento ni especifica
ni detalla aquellos programas, ya sea en materia de seguridad u otras aristas que va a tener que ejercer como presidente, porque, insisto en el punto de Matías, Janet Jara busca, y es una verdad que a mí no me incomoda, subir los impuestos a los más ricos, busca aumentar la recaudación fiscal, generar distintos pactos entre el mundo privado y el mundo público para poder financiar la mantención y también el incremento de los distintos beneficios sociales. No hay mucha más ciencia que eso. O sea, básicamente lo que es aumento de impuestos. ¿Y qué más? Súper ricos. El impuesto al Es súper rico. Impuestos súper aumento de ricos. la recaudación del Estado, no recortar en el gasto fiscal y generar, para impulsar la economía y el crecimiento económico, que tanto se jactan que el gobierno de Boric mantiene una tendencia que existe desde el retorno a la democracia, básicamente, es generar, ya sea a nivel provincial, regional y nacional, distintos pactos y agrupaciones en que el Estado converse con distintas empresas y generar alianzas público-privadas para hacer que este país crezca, que es la única forma de hacer que un país crezca. O sea, crece más del 2%. Eso es como Hacer la crecer al estimación. país. ¿Y cómo se hace si este gobierno manteniendo los mismos impuestos, o sea, redujo la cantidad de crecimiento que se tenía, post pandemia, cuando todos los países están creciendo? O sea, tuvimos un crecimiento del PIB menor que el promedio latinoamericano, manteniendo lo mismo. O sea, incluso peor, porque estamos hablando de una candidata que debería ser más de izquierda que el presidente Boric. Entonces, ¿cómo se podría mantener eso sabiendo de que en 2014, con un impuesto del 27% de la empresa, que casa todo esto busca reducir al 23% para poder incrementar el crecimiento económico, se pueda crecer más, manteniendo lo mismo o incluso empeorándolo? ¿Te puedo hacer una contrapregunta? Sí. A mí me preocupa que hables de esta reducción del impuesto de Cast como si fuera la única medida que permitiera hacer crecer a un país. Tú al país lo haces crecer Para con nada, no dije eso. O sea, es una medida para poder aumentar el crecimiento, pero eso no implica que lo absoluticen ella. ¿Y cuáles son las otras medidas que Cast tiene para hacer crecer este país? Hay- Aparte del recorte fiscal, que todos los economistas tienen un consenso y es que produce una contracción No, económica. algo que ha empeorado mucho este gobierno que tiene que ver mucho con la regularización. Que, por ejemplo, en temas medioambientales, cuando uno encuentra una flecha de un año desconocido, de un pueblo indígena desconocido, se cancele todo un proyecto importantísimo. Por eso. Y eso La tiene reducción de la miles de millones de burocracia. dólares. No, es que no es exceso de burocracia. No hay problema en que haya regularización. Pero eso tiene que ser necesario. Eso Cuando uno también lo está en hace el proyecto excesivamente, de cada Janet cosa que Jara. aparece se cancela, es un problema. En el proyecto de Janet Jara está presente la ventanilla única en varias aristas. ¿En cuáles? Primero, respecto a la creación de nuevos proyectos económicos, es decir, a la inversión privada en cualquiera de sus regiones, en distintas áreas económicas, en la pesca, en la agricultura, incluso en un sector económico que Kast nunca menciona en su programa, que es respecto a las madereras, es reducir los trámites de las evaluaciones ambientales, generar una ventanilla única para crear nuevas pymes. Lo menciona literalmente, si tú buscas ventanilla única en el programa de Jara, yo creo que debe ser de las medidas en las que más coincidimos. No es algo que a nosotros nos incomode responder. Jara no busca ampliar el Estado, no busca generar más burocracia, no busca generar más empleos públicos a costa de la inversión privada. Eso no existe. O sea, aumentando impuestos uno aumenta el Estado, en términos económicos. No hacer Partiendo por crecer eso. el Estado en términos de funcionarios, que ¿De es funcionarios exactamente públicos? lo que dije. ¿Y qué pasa en minería, por ejemplo? Que digamos que donde está la buena concentración de trámites que nos cuestan caro Chile, en el sentido de la plata que se pierde. Reducir. De hecho, Jara, dentro de sus principales proyectos, tiene una idea de generar un plan público-privado en cada región de Chile, haciéndose cargo de las distintas áreas que, cuando tú abres el programa de Casta, a propósito, ves un mapa de Chile, donde aparece región por región cuáles son como las cosas buenas y las cosas malas. En Ujú. economía pasa lo mismo. Respecto a la minería, busca generar este plan regional donde se puedan revisar aquellos proyectos que están paralizados, desde la presidencia darle celeridad, pero además generar una reforma respecto a la burocratización de los distintos, de los distintos proyectos que existen hoy frenados. Eso nosotros lo reconocemos, lo reconoció Jara incluso en el último debate que se dio. Mira, a mí me pasa algo, permítanme ser bien directo en los puntos. Pero solamente Yo- recordar que hay 15 minutos en este programa, así que intentemos interactuar Y todos. vale. Aquí hay varios puntos que efectivamente dicen relación con el tema del crecimiento económico, vamos a estar hablando de seguridad, pero yo creo que es bueno partir desde la base, no sé, se me viene a la mente. Janet Jara tomó una de las propuestas, por ejemplo, del candidato Franco Parisi, ¿cierto? Pasó a la primera vuelta, toma las propuestas de Franco, y curiosamente es la misma propuesta que, por ejemplo, en segunda vuelta tomó Gabriel Boric, en la cual dijo no más de 5 millones de pesos, etcétera. Bueno, nunca las cumplió. Y el problema de Janet Jara es que toma el mismo o la misma estrategia para poder acudir un poco más de votos, entendiendo que su candidatura se ha basado en las mentiras. Entonces yo veo una candidata que efectivamente le ha mentido de manera constante a los chilenos, ha propuesto cosas que efectivamente no dicen relación con lo que establece su programa, si es que se conocía el programa de las 7 páginas, que no era mucho por estudiar, y de alguna otra manera ustedes lo que han hecho, creo yo, es replicar en redes sociales las mentiras de la candidata
sin darse cuenta que efectivamente, yo siento de verdad se los digo, siento que a veces utilizan a jóvenes para replicar las mentiras que viene de parte de un comando. Y al final, cuando tú dices, ya, perfecto, veamos el tema de crecimiento, veamos cuáles son las medidas en pos del crecimiento, veamos si realmente quieren subir o bajar los impuestos, bueno, pero también veamos la credibilidad de los candidatos. Pues ya yo creo que efectivamente Yanet Jara no tiene ninguna credibilidad en lo que respecta a propuestas que puede ir generando. No sé qué opinan ustedes, pero por lo menos esa es mi Me postura. voy a... No, a mí dame me- un segundito. A mí me encantaría que si vamos a hablar de fake, entremos. Yo creo que no Si me... no, lo vemos en el punto. Hay un punto para fakes. Sí, pues, pero si Remitido. queremos Si el abordar caso, dale. economía, para que Sí, la sí, gente vale. entienda de la propuesta de los Totalmente candidatos, abierto, vale. hablemos de eso. Yo Así que quería ese no es el tema, entrar en dele. eso. Yo quería remitirnos a lo escrito. Ni siquiera voy a adentrarme en el argumento de Chris de que los jóvenes somos utilizados por el comando de Jara para replicar mentiras. Página 10 del programa de Jara. Aceleración e impulso a la inversión público y privada. La primera medida es implementaremos la ley de marco de permisos sectoriales y haremos un segundo proceso de revisión para racionalizar y optimizar la obtención de permisos. Servicio de evaluación de impacto ambiental y sectorial van a ser las únicas dos ventanillas que busquen, o sea, que tengan que enfrentar los titulares de los proyectos de inversión. Estableceremos un plan de trabajo público-privado para cada región del país. Reduciremos el tiempo de tramitación ambiental de proyectos de inversión, optimizando la calidad de la evaluación, bla, 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 bla. Ya, perfecto, pero hay un Entonces, problema. Vale. primero, ahí no hay una réplica de lo que se está haciendo hoy día en el gobierno de Boric. Estamos hablando de medidas nuevas, No, yo te innovadoras. No, la ley Yo te hablé de lo de que ella la está propuso- tramitando actualmente el gobierno del presidente Boric. Lo que yo te El ministro hablé, lo está tramitando. lo que yo te hablé también era de lo que propuso en pos de la candidatura de Parisi, que era copiarle la idea a Parisi, porque, ojo, y ahí yo entiendo que se necesiten votos, y entiendo que No creo tiene que que ver hay con que... buscar votos, se tiene inter- que las ideas buenas se pueden copiar cuando hay candidatos que son descartados Yo en creo- primera vuelta y existen votantes. Acá Yo estamos creo- en una elección binaria. Yo creo que esa No es te tu puedes quedar, perspectiva. no te Yo puedes creo que- cerrar. No, no, es un dato. no, ¿Es pero- una elección no, binaria, sí o no? Es una interpretación de ¿Es las una propuestas elección de la binaria, sí o candidata. no? Es una interpretación de la propuesta de la candidata. Lo que yo te digo es lo siguiente. Efectivamente, tú dices relación con que es una buena propuesta, hay que tomarla y hay que considerarla. Y hoy día quizá abrazan a Parisi porque efectivamente tuvo una buena elección, si Ya, eso no hay que negarlo. Soy pesado conmigo. El punto, el Hacen punto dejar es el con Parisi. siguiente. Bueno, y vamos a entrar en el tema de las fake news, que por supuesto hay mucho que hablar. Pero entonces un punto. Pero el punto dice relación con que efectivamente tomar ciertas medidas de candidato en las cuales no son creíbles y lo hacen justamente ¿Y ahora. por qué no Y son creíbles? Por eso ahí yo te hablaba de los 5 millones. ¿Por qué no son creíbles? Primero porque no la cumplieron con el gobierno de Gabriel Boric. ¿Yanet Jara fue parte del gobierno de Gabriel Boric o no? ¿O ya no son ¿Ya continuidad? no? Sigue estando. Claro, pero ella no administraba y no tomaba esas decisiones No, económicas. pero yo te estoy Esa es preguntando una otra crítica, cosa. esa es una crítica a Fue Boric parte del y yo gobierno la de Gabriel comparto. Boric. Pues, Yo la es com- lógico, Yo la ¿cierto? comparto, es una crítica al gobierno de Gabriel Boric, pero nosotros no estamos acá en Absolutamente. vocería del gobierno ni de nada similar. ¿cachai? Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes siguen un parámetro que es el mismo y es de mentirle a la gente, ese es el punto. Ese es mi punto base. Es que Pero Que al mentirle a la final, gente- sé que ese es mi punto base. Ese es mi punto si base. intentamos tener un debate de ideas, de datos, de contenido, podríamos hacerlo, porque de verdad nos preparamos para hablar de posiciones y no solo de andar tratando al resto de No, no, mentirosos y Mi de que son crítica útiles. iba por el tema de los Entonces, 5 millones de pesos. por ejemplo, Ayelen te tira todo un mamotreto de medidas del programa de Jara para que digan que hay medidas y que hay programa, y la respuesta es que la credibilidad. Entonces, dado lo mismo si las medidas eran buenas o malas, porque Mira, tú tenías Mati, un prejuicio perdón, respecto a la déjame con credibilidad. esto, ¿cachai? pero el punto Yo que quería quería hacer- intervenir porque no podía intervenir en general Pero antes de eso, para que no se discusión nos... que Sí, tuvieron pero un ustedes. punto que tú tuviste, solamente para poder, digamos que, mencionar el punto que decía Chris y también la Haya. Si hubo continuidad en algo, la ley de permisos sectoriales la está tramitando el gobierno. Ya en todo el gobierno haciéndolo, lo todo el ministro lastimosamente cambió, ojalá que pueda salir bien. ¿Cómo nos pueden dar garantía para que de alguna forma pueda salir bien, o sea, con todas las críticas que está acarreando, que aún la saquen, teniendo facultades presidenciales detrás para poder dar la urgencia, pero la urgencia a días de permiso nacional? ¿Y cómo aparte de eso quieren hacer crecer el crecimiento económico, o que valga la redundancia, hacer crecer la economía, si es que quieren mantener los impuestos? O sea, Yanet Jara quiere aumentar la economía, pero eso es voluntarismo, porque quiere mantener los impuestos, incluso incrementarlo, siendo que Chile tiene un impuesto corporativo mayor al promedio OCDE. Estamos hablando de OCDE que tiene un impuesto tremendo. ¿Cómo? Por Esa es eso- la pregunta que quería hacer al principio. ¿Cómo? Claro, pero es que eso es bajo la premisa que la forma para tener crecimiento económico es disminuir los impuestos a las grandes empresas, porque no le están disminuyendo a las pymes y no le están disminuyendo a las personas naturales, le están disminuyendo a las grandes empresas. Esa es su tesis y ok, es la Corporativo, forma y y es el aún modelo así- que y ustedes aún- levantan. Que no son Pero las no grandes es, empresas, son pero las no es- empresas. pero no es una verdad. Es una verdad. escrita- las escrita empresas y las pymes sagrada, también ¿cachai? tienen un impuesto alto.
Que se Te cancel, estoy que diciendo se, otra que se, cosa. que se, que se Te estoy enfrió diciendo, durante la te estoy pandemia, pero diciendo volvió. otra cosa. Te estoy planteando que esa es una posición de ustedes, su forma de leer la sociedad, en que bajarle impuestos a las grandes empresas Es que no es provoca algo crecimiento técnico. económico. Es algo técnico, está comprobado. Nuestra posición no tiene que ver exactamente con eso y no asume esa verdad como sagrada, ¿cachai? Entonces no es técnico, está bien tener posiciones y lecturas ante la sociedad, Mati, ¿cachai? Pero no me lo 1990, des como una verdad seria. 1990, 2014, 2025. Crecíamos el 5 o 6%, llegamos incluso a tasas que eran del 7. Ahora estamos creciendo al 2. Sí, pero la ¿Qué pasó en asimilación de las, 2014? pero la Ley asimilación de de las reforma tributaria que causas, canceló todo tipo de crecimiento económico que tenía Chile. ese es el Que tema. hoy día crecemos La menos que el asimilación de promedio las latinoamericano. causas, la asimilación de las causas es algo que las personas hacen cuando están los datos sobre la mesa. Es que eso es un Pero dato, es una Mati. Dame, lectura. dame un dato, por favor. Te pido un dato. Te di 3. ¿Respecto de qué? Respecto al crecimiento económico. ¿Cómo quieren crecer económicamente si no quieren reducir impuestos y digamos que la regularización no dan garantía? Yo, más que un dato, tengo una contrapregunta. Chuta, otra. Ya, Tengo dale. una contrapregunta porque no, sorry, pero han Pero es que disparado lo pero es que no suficiente. han contestado lo que nos has dicho, por eso insistimos en el punto. He contestado cada uno de los Pero puntos te de lo Chris. respondí yo. No, ¿qué punto, Cris? Muchas cosas de las de Chris, o sea, se te olvidó que leí como tres. No, a mí tres- dijiste que no me iba a contestar. ¿Qué pasó porque con mi lo- pregunta? ¿Cómo quieren lo hacer crecer si ninguneé. está técnicamente comprobado? O sea, es cosa ver simplemente Pero el sí, crecimiento contesten económico de Chile. y vamos tirando preguntas. Por eso, Y para Mi después, no cambiar el interpelación es punto. muy simple. Para hacer crecer una economía tú necesitas inversión, empleo, consumo, estabilidad y certeza. El proyecto Todo de... lo que no entrega el gobierno. Muy bien. Yo no soy vocera del gobierno de Boric. Pero son continuidad del gobierno. No Y somos el equipo continuidad del es gobierno. exactamente el mismo que tiene el gobierno. Son ¿Puedo los mismos continuar? partidos que tiene el gobierno. ¿Puedo continuar en mi De hecho, en punto la o no? práctica no es así. Pero bueno, cuando tú recortas el gasto, bajas la inversión pública, reduces los servicios, disminuyes la recaudación fiscal, eliminas los programas y un largo etcétera, lo que haces es quitarle combustible a la economía, no dárselo. La Entonces, empresa... no he terminado. Los economistas de manera transversal, a pesar de que ahora hemos corrido tanto la aguja a la derecha que Ignacio Briones es básicamente de izquierda, pero acá hay un Eso es mentira. consenso entre personas como Eisa Aguirre, Briones, la misma ex candidata presidencial Matei, que es una mujer de derecha, economista, entre otros, ¿Entre qué? ¿Para qué? ¿Qué Dicen- tienen consenso? dicen que el plan de Kast primero no explica, por ejemplo, cómo va a hacer crecer la economía, sino que explica solo cómo la va a recortar. Y acá hay un punto. El país no crece cuando lo recortas, crece cuando se invierte, cuando produce y cuando genera empleo. Entonces, mi pregunta es bien simple. ¿Qué le pasa a un país? ¿Qué le pasa a un Estado cuando se recauda menos? Es decir, entra menos plata a la casa, recortas el gasto público, pero además le exigimos que se haga cargo de todas las áreas críticas como la seguridad. Yo me pregunto, ¿de a dónde José Antonio Kast va a sacar la plata para todas las medidas radicales para terminar con la crisis de seguridad que existe hoy en Chile si le estás dando menos lucas para poder invertir en aquello? Es una pregunta Tú- muy simple. tú- por lo que Dale, Cris. vamos comprendiendo, ustedes están en contra de que se recorten programas efectivamente sociales, me imagino. Por cierto, Bueno, lo recortó Boris. Po. pero es muy... y Entonces- recortó 6.000 millones de ¿qué pasa? dólares Boric. Entonces, ¿qué Recortó pasa? Entonces, 6.000 ¿qué pasa? millones No, pero el dólares déficit que Boric. tiene el Lo gobierno que- son de 6.000 lo millones de que- dólares. lo que El- yo la le pérdida estoy que tiene diciendo- es de 6.000 millones de dólares. Borja, O 7.000 eso. Lo que Y yo José le- Antonio lo Kast que yo dice le en su estoy programa diciendo- específicamente qué es lo que va a recortar para poder sacar ese Voy a delta. eso, Cris. termina. Bueno, vamos en el detalle, pues yo no tengo problema en el detalle. Me lo el estoy detalle. preguntando. Yo puedo decir El tema es la contradicción. O sea, el gobierno, que efectivamente de donde viene Jara, no lo voy a llamar continuidad para que no se sientan ofendidos, pero No me siento ofendida, lo encuentro una mentira recortaron- nomás. recortaron, te pido que me permitas terminar, recortaron derechos sociales, recortaron programas sociales. Entre ellos, efectivamente, había muchos que dicen relación con lo que ellos supuestamente decían defender. El programa a la salud mental, por ejemplo, por darte uno. Y resulta que ahora ustedes están en contra de recortar programas sociales que su mismo gobierno estaba recortando. Ahora, yo les pregunto, por lo menos tienen la lógica en base al tema que estamos hablando. ¿Cuánto se gasta, por ejemplo, en programas mal evaluados en Chile? Yo tengo ese dato. ¿Tienen ese dato? Creo, No. acá a la mano no. 23.000 millones. Es increíble. Estamos hablando ¿De pesos de dólares? de dólares. Estamos hablando de programas mal evaluados en Chile. En el tema de las licencias médicas se habla de que son 700 millones de pesos. Mañana electricidad, 1.000 millones Algunos dicen que más. de dólares. En tema de las compras públicas mal realizadas estamos hablando de 350 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros estamos viendo en temas de fiscalización, por ejemplo, la Contraloría entre abril del 2024 y marzo del 2025 estableció que detectó irregularidades de 1.5 billones de pesos. Billones. Entonces, o sea, millones chicos, de millones. aquí no se trata de que José Antonio Kast está por el recorte, porque quiere recortar nomás, así es, porque no, se le surgió una idea, ¿sabes que yo quiero recortar el Estado porque efectivamente creemos en un Estado más pequeño, porque creemos que es más eficiente, porque la evidencia empírica efectivamente nos respalda. ¿Pero qué no van se a la- pero recortar? Déjame terminar, por favor.
Pero lo que yo voy es que efectivamente dice relación con que en el Estado se está malgastando el dinero. Y no es el dinero de que efectivamente el Dios Estado llega y tira dinero para que nosotros podamos malgastar. No, sino que es dinero de todos nosotros. Cris, Entonces, quieren preguntar algo, efectivamente, dale. y con esto Queda cierro. poco tiempo. Efectivamente, y con esto cierro y dar el pase quizá al otro tema. Cuando yo veo que el Estado no es capaz de entregarme seguridad, cuando yo veo que en la Araucanía resulta que se lo pueden meter a la casa y le queman la casa a las personas producto del terrorismo que hay en la Araucanía, cuando veo que efectivamente no te entregan la base, ¿para qué sirve el Estado? Para entregarle el bien común a las personas, la base para poder desarrollarnos. No lo están haciendo y aparte de eso, se malgastan el dinero. Eso es lo que a mí me yo molesta. tengo un problema. Porque tú estás hablando de Janet Jara como si es que ella quisiera derrochar la plata del Estado, cuando literalmente su capítulo de política fiscal, cito, dice, consistente con el objetivo fundamental, las medidas que requieren mayor gasto estarán financiadas con la movilización de recursos adicionales, bla, 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 bla. Tendremos medidas estrictas que permitan optimizar los programas mal ejecutados. O sea, ese diagnóstico es un diagnóstico compartido. Acá se va a buscar solucionar estos conflictos respecto a que el Estado está gastando mal su ¿Cómo? plata. Es lo mismo ¿Están es lo dispuestos mismo a que recortar proponía el entonces presidente Boric. programas Es mal? muy distinto ¿Están dispuestos? es muy distinto generar reasignaciones de gasto, fortalecer la recaudación fiscal, subirle los impuestos a los más ricos, que recortar donde solo los pobres dependen. Pero es que no dependen del mal gasto, pues eso es lo que yo te estoy diciendo. No, pero si acá te estoy Cris, diciendo es que bien- Jara plantea Última- solucionar este La problema. pero la última licencia. cosita, Cris. Por lo menos no se podemos estar de acuerdo. Última cosita. Pero no me pero contestaste nunca, yo te estoy preguntando pregunta era- directamente, ¿de a dónde se van a recortar esos 6.000 millones de dólares? Te Pero lo es acabo que- de mencionar. Pero es que No, Y Aye, de hecho, está en el programa. no me lo... Está en el programa. Cortar derroche. Y cuando le preguntan ¿Qué a es José Antonio derroche? Cast, Pero el no, derroche, pero, Mira, pero Borja, hablemos con detalle. Mira, Tú a hablaste de nosotros- a tecnicismos. nosotros nos En el enseñan- programa a de Cast, nosotros- ¿dónde está el punteo Escúchame, de cuál es el a derroche? nosotros nos enseñan a interpretar. Está bien. Una cosa es lo que dice el programa. El programa dice, va a haber un corte de derroche. ¿Qué es derroche? Cuando acá se le preguntaron, ¿va a cortar programas sociales que dijo Cris? No. Ninguno. Le dijeron educación, salud, todo el ejemplo que tú queráis. Todos No, los economistas, no, todos no. los hablando de No van a mentiras. todos recortar la los PGU como están- economistas, ¿Qué economistas? Landerreche, Eizaguirre, Matei, Briones, Vale. todos ellos están contestes en que es imposible El gobierno recortar del el presidente Estado en Piñera, 6.000 liderado- millones de Escúchame, dólares Aye, sin perder Aye. ningún beneficio social. Es imposible. Eso no lo dijeron. Sí lo dijeron. Oye. Escúchame. Esos economistas por un lado. Por el otro lado, por ejemplo, lo que dijo Felipe Larraín, que fue el ministro del presidente Piñera. Él decía que tuvo que recortar 4.000 millones de dólares en su momento, con un Estado que era menor que el que hay ahora. ¿Qué significa eso? Aparte de lo que dijo Cris, que su gobierno, digamos que el gobierno del presidente Boric, como quieren ustedes, recortó no le digas continuidad. gasto en salud, en seguridad y también, de hecho, tiene sin plata a la Fuerza Armada y también recortó gasto a fiscalías, que tuvieron que revertir porque la alegaron. Pero, por otro lado, ¿dónde se puede recortar? 23.000 millones en programas mal elaborados. Cuando uno piensa, por ejemplo, el FES va a costar 500, si se aprueba, 500 millones de dólares anuales para poder financiarlo. Cuando uno piensa también el gasto que se tiene por déficit fiscal, o sea, el gobierno lleva muchos años con déficit y eso también implica una pérdida que tiene que contraer por deuda. Y esa deuda, o sea, que gastan más de lo que reciben, es de 6.000 millones, justamente lo que quiere cortar José Antonio Cast. Entonces, ahí está. Y cuando le preguntan a él, ¿quieren cortar gasto social? Dice que no, que no, que no y que no. Entonces, no sé por dónde no les cabe que no va a recortar gasto social. Va a recortar el derroche, que su gobierno creo. Sí, yo creo que esa postura es bastante simplista en relación Última a cosita, dar Martín, dale. datos, a dar bajada de lo que se está proponiendo. Solo decir el derroche o el dinero mal gastado, estamos hablando de cosas súper serias respecto a reducir el gasto estatal que Quirós eleva a 21.000 millones entre ahorros o dejar de hacer otros gastos, etcétera. No es solo los 6.000 millones de recorte. Y no son solo economistas de izquierda o no técnicos o no tan buenos, sino que lo que ha citado ayer son economistas que son de su sector y que les dijeron eso en la primera vuelta y también antes de la primera vuelta, porque es descabellado. ¿De qué sector? ¿De qué sector? Dale. ¿De la derecha? Ya, ¿de qué De derecha? la centro-derecha, ¿De qué de derecha? la Estamos derecha, hablando, de la ultraderecha, todas las derechas que tienen digamos, ahora... Buscámoslo a uno. Son Briones y Evelyn Mateo, ¿no? ¿Y te Ellos parece fueron los poco? dos que lo dijeron. ¿Te Es parece que no es que me poco? parezca poco. Es que su mismo gobierno también hizo recortes por un tamaño de 4.000 millones. Con Pero un Estado pero no aún es- menor. Pero no la estamos economía haciendo se el empate, adapta a lo los que- tiempos, además. Sí, efectivamente, por eso el No Estado es lo más mismo grande. recortar 4.000 millones en Sí, la pero época de Piñera proporciono. que 6.000 Por eso, hoy. el Estado más grande era 4.000, actualmente más grande son 6.000. Es Decir que proporcional el y en Estado- comparación a la cantidad de derroche que ustedes tienen, partiendo por el déficit, el gasto de... Y tú me estás diciendo que programas las mal elaborados y el necesidades gasto sociales proyectado son es las malísimo. mismas en ese momento que ahora. ¿Qué? Me estás diciendo que las necesidades sociales de ese momento en que se No, recortaron porque 4.000 efectivamente las millones... necesidades sociales ustedes la empeoraron en todo sentido y hay que hacer mucho más enfoque en eso. No voy a buscar la causa, pero por lo tanto estamos de acuerdo en que han aumentado las necesidades sociales. Sí, pésimo gobierno. Han aumentado las necesidades sociales. Sí. Y es imposible recortar sin afectar el beneficio Ustedes estatal. piensan que todo pasa por el Estado.
Acá también hay fundaciones, hay tipos de ayuda, por ejemplo, ¿De como lo quién? que hace la Teletón. Mm, O sea, ¿ustedes creen de verdad que todo pasa por el Estado y que no se pueden cargar las propias personas? O sea, hay que aumentar gastos si una persona tiene un problema. Eso no pasa por ahí. No pasa por ahí. Las personas efectivamente tienen más problemas. Por ejemplo, en seguridad. Eso pasa por un Estado que haga las cosas mejor. Por ejemplo, aplicar las leyes. Por ejemplo, poder sacar la RUF para la macrozona norte. Pero Sacar la ley también terrorista bien hecha para pero la también macrozona sur. recursos. ¿Ah? Y la- También recursos. Sí, po. ¿En qué sentido recursos? Se necesitan recursos para Lo primero enfrentar la que se crisis de necesita seguridad. en Chile en cuanto a la seguridad es la mano dura, no es un tema de recursos. No no se se necesita necesita. mayor dotación escúchame, policial. lo primero que se requiere es eso. Por ejemplo, sacar la RUF para que puedan sacar las Fuerzas Armadas en el norte. Es un tema Entramos a importantísimo. seguridad, entremos a seguridad. Entremos a seguridad, ya. No, yo quería, dame 2 minutos porque hablaron mucho, yo no pude hablar de algo que Pero me terminaste parece tu idea, ¿no? muy Vamos a trascendental recortar respecto seguridad, de dale. economía. Ya, cerramos lo último. y es que- Lo último. Hay algo que a la gente le mienten un poco, no ustedes, sino que en general, que es que la economía es como es buena o es mala. Yo creo que es mucho más profundo que eso, porque la economía tiene que ver dónde pongo el foco. Y para mí, basar la discusión en más crecimiento económico o menos crecimiento económico es una falacia. Porque ¿Qué? no estás hablando, Detrás del crecimiento económico hay personas. déjame el cerrar la mismo idea, gasto que porque ustedes alegan. no sabes a qué me estoy refiriendo. Yo no creo que la discusión pueda solo basarse en más o menos, sino que tiene que ver con dónde estás poniendo el foco, a quién quieres desarrollar. Si tú no crees en el crecimiento económico con redistribución de la riqueza, son los mismos que están creciendo que se mantienen elevando sus riquezas. Y el resto, de hecho lo que plantea José Kast de su programa es congelar el alza del salario mínimo a mantenerlo solo en relación al IPC. Entonces, ¿queremos crecimiento económico con la gente o sin la gente? Y en eso, sumarle, porque hablamos mucho de economía, pero no involucramos nada de trabajo, que el Porque no programa les de Kast conviene tampoco que el entrar en programa, trabajo, así que- el programa de Kast incluye ¿quién me el da la fin de la nota? indemnización por año de servicio y el fin Eso de es las mentira. 40 horas. Eso es falso. ¿Dónde Eh, sale el problema de eso? Y finalmente, estar con una de las personas más involucradas en casos de colusiones es darle un mensaje a las pymes Oye, de Ya, darle la Mati dice espalda. otro bloque. Te lo contesto al Dale. tiro. Respecto a la indemnización por año de servicio, en su programa de ¿Se lo puedes leer Más y bacán? Mejor Empleo, Sí. se propone Más y mejor que trabajo. cambia la indemnización por año de servicio por un ahorro y por un pacto libremente que se da entre el empleado y el empleador. Y lo que dice es que el objetivo es para abaratar los costos de contratación. ¿Qué significa eso? Que va a haber una cuenta individual en donde el trabajador tenga que poner una cuota de su sueldo para ahorrar y después que él mismo se pague la indemnización por años de servicio. Y la indemnización por año de servicio existe porque es el reconocimiento del aporte de los trabajadores al desarrollo de una empresa. Y lo que está planteando Kast es que ese aporte y que ese reconocimiento el mismo trabajador se lo haga a sí mismo. Y lo que encuentro que es un descaro es venir a decir que en Chile el empleado y el empleador pueden acordar libremente uno a uno cualquier cosa. Como si ¿Y no por qué estuvieran en tenemos posición de sindicatos? ¿Y por desigualdad. qué tenemos movilización? ¿Y por qué tenemos huelgas? Como si uno se pudiera sentar con el gerente Pero de el Starbucks. sindicato impone, negocia. No estoy seguro de eso. ¿Me puedes comprender? Ya, estoy tratando de ¿Cachai? Pero que, cerrar pero que el punto. eso es el punto. ¿Cómo los Dale. sindicatos van a imponerle a los Tú tenés empleadores? razón. ¿cachai? Negocia. Sí, Negocia. Listo. Sí, te pero contestaste pero solo. negocian en colectivo. Y no Pero negocian en libremente. colectivo. Negocia. La propuesta acá, pero le damos la indemnización Mira, porque yo es un creo punto que- importante. Vamos Ya, a ya, proponer yo una creo que- alter- yo la con tengo. Yo creo que Vamos, de dale. todas las cosas Para que graves leemos. que mencioné en relación a la Entonces, entremos al indemnización por año de efecto, po. servicio, que las leí textualmente del No. programa, me están Porque estamos respondiendo entrando. sobre los sindicatos. ¿Será porque es verdad Vam- que van a terminar con la Pero indemnización por año de démosle- servicio y la van a poner en la espalda de los trabajadores? Entonces ustedes me dicen, vamos a recortarle los impuestos a los grandes empresarios y le vamos a poner en la espalda de los trabajadores la responsabilidad de la indemnización por año de servicio. Y encima van a recortar las 40 horas a todas las pymes, que son el mayor lugar de empleabilidad ¿Quién dijo de eso? Chile. Le van a ¿Quién dijo eso, recortar perdón? las Pero 40. no, que es una fake importante. ¿Quién dijo eso? El mismo programa. ¿Qué El programa sale de que Kast, que van a eliminar las 40 horas? reducir las 40 Oye, horas respecto a las el- pymes porque... Lo desmintió. Te lo muestro. Lo desmintió. Bueno, pero está en el Pero está en programa. su que lo programa, descargué. po. Vamos, No vamos, hacemos porque cargo de lo que el Mati- candidato Mati- dice o de lo que el Mati- candidato tiene en y su otra cosa, programa. Mati- otra cosa que dijo era la Pero de es que, subir la Mati, edad de por favor, cerrémosla jubilación. porque tiraste muchos puntos que te trataste todos los bloques. A todos. No, entré a trabajo. Entraste en a economía. Todos los bloques. Ya, 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 pero pero vamos con entonces indemnización. Vamos a los Dale. puntos de la... Vamos Yo al tengo punto. el nuevo modelo de indemnización acá, del Dale. programa M&M. Vamos a proponer una alternativa para que los trabajadores y empleadores que quieran puedan pactar libremente una indemnización a todo a todo evento. Ello permitirá que los trabajadores puedan ahorrar en cuentas individuales los fondos para su indemnización, reduciendo burocracia, judicialización y la rigidez en la contratación. Ya, ¿dónde sale que eliminarlo? ¿Y eliminar qué? Eso fue lo que dijeron. Eliminar.
Claro, pues, Va a eliminar como eliminar la existe. indemnización por El- año de servicio. Eliminar Eliminar pero lo que espérame, existe hoy día. Ahí vamos cambiando. Se llama de- reforma. Espérame, ¿Y ahí a vamos. ustedes les pasa bien? Dame un ¿Les parece, segundo. les parece dame bien un que se segundo. ponga por el Dame un que segundo, porque salga tú del empleador y ha lo hablado pongan en la mucho. espalda de los trabajadores? Ya, Esa es escúchame, la escúchame. propuesta. Partimos con el concepto de que va a eliminar la indemnización por año de servicio. Así es. Ahora partimos con el concepto de va a eliminarlo como existe. Bueno, vamos ¿Qué es avanzando lo un que- poco, como y que qué vamos es- de a poco no, no. desmintiendo, ¿vale? Es que si, Chris, si me ¿qué la, es si lo me- que si me la hago, existe hoy- si me la hago Chris, yo ¿qué mismo, es lo que No- no si sé existe me si la hago hoy yo día? si mismo, me ¿quién está tranquilos. indemnizando? Tranquilo, les invito Pero contéstame. a que Si estén me la hago yo tranquilos. mismo, Les invito a que estén tranquilos. No, súper tranquilo. Déjame si terminar. me Sí, la yo te hago yo escuché, mismo, ¿quién escuché. está indemnizando? Yo te escuché, tranquilo. Lo que yo les digo es que vamos avanzando por lo menos en los términos, porque efectivamente siempre nos pasa lo mismo aquí en el podcast. Parten con una aseveración muy drástica. Con el tema de la PGU dicen lo mismo, y lo de la PGU es de lo más... Mira, yo diría que es hasta inhumano decir que se va a recortar la PGU porque juegan con las necesidades de los ancianos, de Chris, los adultos te digo mayores. que me parece inhumano a mí que Casta haya votado... Levantaron un video que era de inteligencia artificial. ¿Quiénes lo Y ojo, levantaron? yo también estoy en contra del Levantaron audio de quiénes. Janet Jara con inteligencia artificial. Y lo digo desde aquí, que es falso. Levantaron Pero ustedes quiénes. también levantaron. No, yo no he levantado nada. No, escúchame. Y Matías tampoco. Levantaron los de su sector político y comenzaron a replicar el video de José Antonio Caz diciendo que él quería cortar la PGU y que lo iba a hacer. y elevar la edad de jubilación. Y resulta que era un video hecho con inteligencia artificial. Sí, y en sabiendo ese que video- ustedes tienen claro ese que no quiere video- recortar la PGU. Y en ese video también dice que va a elevar la edad de jubilación. Y es un video falso. Es un video falso. Sí, pero también El hay un punto- video que es verdadero. verdadero, El punto, en donde dice que va a elevar la jubilación. el punto del siguiente. La edad de la El punto del jubilación. siguiente. Me imagino que ustedes tienen claro que el tema de la PGU también es mentira, porque eso es absolutamente desmentible. Entonces, a lo que yo voy es el siguiente punto. Estamos hablando de ciertas mentiras de lo que se dice del programa de José Antonio Caz, ¿cierto? Pero cuando hablamos de Janet Jara, efectivamente también han habido muchas mentiras. Por eso yo partí diciendo esto. Porque cuando vemos la credibilidad, y por ejemplo, se habla de la credibilidad de los dos candidatos que están hoy en la mesa, José Antonio Caz y Janet Jara, yo creo que mi candidato, José Antonio Caz, tiene mayor credibilidad frente a los chilenos. Porque cuando comenzamos a hablar de las mentiras, la gran cantidad de mentiras que se han levantado en esta campaña, no voy a decir ustedes, para que no se personifiquen ustedes, pero la gran cantidad de mentiras que se han levantado en esta campaña han venido por parte de la izquierda, jugando con las necesidades de los adultos mayores, jugando con las necesidades de los jóvenes diciendo que le quieren recortar la gratuidad universitaria, jugando con las necesidades de todo y cada uno de los puntos de que tienen un interés y listo, se levanta una mentira. Eso es lo que a mí me molesta. Entonces, lo que yo les pido, quizás, es que se puedan hacer cargo, independiente que a lo mejor ustedes no han dicho que va a recortar la PGU, o si lo han dicho, no sé, pero por lo menos hacerse cargo y decir, ¿saben Un qué? cosito antes. Yo no levanto esa mentira y yo digo que José Antonio... Pero hacerse cargo de aquello. Eso es lo que Yo me quiero hacer cargo de una cosa, respecto a la indemnización, para que no pase de largo. Pero importante porque ha sido algo bien mencionado. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo han molestado con el tema de que el sistema de indemnización por año de servicio viene en la dictadura, que tiene limitantes muy restringidas, que viene José Piñera, etcétera, etcétera. Y cuando alguien se decide finalmente a poder hacerse cargo de esas críticas, a poder cambiarlo, ustedes se enojan. Entonces, ¿qué es lo que sale en el mismo programa que leyó la Valle, que leyó al principio, pero es bueno leer la parte que sigue? Sale, por eso perfeccionaremos el sistema de indemnizaciones. No eliminar, no reformar de ¿Pero Mm. cómo? ningún tipo de sentido. Es el tema. Pero, ¿Cómo? a ver, lo que hace, déjame personar el punto. El gran problema que hay actualmente sobre la indemnización de año de servicio es que en buena parte se limita únicamente a 11 años. Si uno trabaja 30 años, no importa, tiene un tope, un techo de 11 años. Esto busca poder hacerlo para que se pueda tener la posibilidad de que en caso de que uno trabaje más de 11 años, pueda también ser indemnizado por eso. O sea, el trabajador recibiría más. Para Y evitar la tensión. para ¿Tú todo sabes evento, cuándo no se redujo a únicamente, 11 años? no únicamente, no, de Borja hecho, sabe cuándo Dale, se redujo a dale. 11 años. En Dale. 1981. eso voy. La crítica que tú hiciste, la está reformando actualmente. Entonces, decíanse, o sea, van a criticarlo, van a apoyarlo, ¿qué proponen ustedes? La propuesta de Janet Jara Quise saberlo, dale. Pero antes de eso, una cosita no, importante, no pero se para terminar esto. no se mete y no busca. No se mete en la indemnización cuando hay No, 11 años de Pero no me límite. dejas terminar, Borja. Si no me Dale. dejas terminar, ¿cómo puedes? Es que eres adivino, parece. Lo que iba a decir es que el programa de Janet Jara no busca que el empleador se pague su propio despido, a diferencia de lo que hace Cast. Y haciéndome cargo de algo que dijo Chris, cuando hablamos de inhumanidad, a mí me parece inhumano y burlesco con todos los chilenos que el Partido Republicano primero vote en contra de la PGU y ahora saque un hit que se llame I Love PGU. ¿Para qué? ¿Estamos buscan hablando de la fortalecerla. captación de votos? Porque si hay alguien en este país que no se ha preocupado nunca, porque ustedes me pueden responder en 16 años como parlamentarios, díganme un beneficio social o una medida que haya tomado para ayudar directamente a los adultos mayores, Punto. no me pueden decir ninguno. Sorry, 10 Vota en segundos. contra del Partido Republicano, en contra de la PGU, ahora amamos la PGU, also, vamos a recortar 6.000 millones de dólares del gasto público. No decimos en qué, porque sus respuestas la verdad es que son bastante ¿Y tú dices que va a generalizadas. recortar la PGU? No me queda claro.
No lo ya, sé. perfecto, ya. Eso Mira, sería todo su Y yo programa. no me puedo guiar punto por bien las corto, Cris. aseveraciones Ya. de un candidato que primero Punto vota bien en corto. contra y que después pero saca una canción que dice I love Ya, PGU. pero no te queda claro. Entonces, No me cosita, queda Cris. claro y no le Perfecto. creo a la Vamos gente a que se profundizar en eso, contradice así, pero la sobre verdad. la indemnización para no dejarlo pasar. Pero También, dale con la indemnización. es que es importante porque lo repiten 1 y 3. Es que yo creo que no La lo respondieron indemnización, bien. Podrían La responderlo bien. indemnización, su crítica es de 11 años, está limitada solamente a una causal que es básicamente el despido. Ahora, ¿cuál es la mejora que hay acá? Aumenta los 11 años para que uno pueda percibir más por lo que trabajó, o sea, por el año de cantidad efectiva que uno trabajó. Bueno, que también permita para todo evento, no únicamente el despido. Si una persona quiere renunciar, tiene derecho a que también le indemnicen por la salida. Si el problema es de dónde vienen los recursos. Pero es que también el trabajador trabaja por su salario. Eso implica que también se lo esté financiando, sí, porque trabaja por ello. O sea, es que es una cosa lógica. Pero si Obviamente la lo va a pagar indemnización él. existe para que la empresa reconozca el aporte pero de es los que, trabajadores. Mati, la empresa No también le para paga que al uno se lo trabajador. También, es que no, eso viene también del trabajo de uno propiamente. O sea, viene de ahí. Obviamente que lo va a pagar solo porque trabaja para eso. Pero no Así solo como también viene de trabaja ahí, por una po. remuneración. Sí, Eso po. es. Sí. Ya, dale. No hay forma de seguir, dale. No, es que yo creo que no lo han clarificado y sería bueno. Tú me dices el tema de los 11 años, el tema de que sea todo evento, ok, esa parte la clarificaste. Lo nuevo ¿Qué es lo nuevo? de Eso es lo nuevo. este nuevo modelo Eso es lo nuevo. es que ya no está Ya. a cargo del trabajador, sino que va a estar a Ya, cargo vale. del empleador. Y No, tú eso me es estás mentira. diciendo También que es- es lo mismo. También está a cargo actualmente la remuneración y todo tipo de bono, digamos que beneficio que pueda Ya, recibir mira, del empleador. no O sea, lo- una cosa que pero ustedes es un quieren cambio. Y regular, ahora no buscar, está, Es po. un la cambio en quinta este décima programa. pata al gato. ¿Es un cambio en este programa No o no? está. Gente, por favor, Ya, revisen mira, el programa de José Antonio Matías. Cast, programa Mejor y Más Trabajo, punto número 1. quizás no lo Véalo. entendiste, pero te lo podemos explicar al final del programa. Mira, yéndonos al punto del, por ejemplo, estábamos hablando en Por relación a la PGU, favor. quizás para entender. Preguntas simples, porque son 3 preguntas muy fáciles que todas las sabemos, no es como para pillar. El plan Te Amo PGU, ¿sabemos de quién es? José Antonio Cast. De José Antonio Gas, ¿cierto? Eso está claro. Perfecto. ¿Quién creó la PGU? Buena pregunta. La PGU como nombre, Piñera, y como, O sea, el gobierno y de como, Sebastián la Piñera, PGU, ¿cierto? y como concepto, el pilar solidario, Perfecto. Michelle Bachelet. El gobierno de Sebastián Piñera. Tercera pregunta, y con esta finalizo. Que fue después del ¿Qué- estallido social, qué- en todo caso. No era parte del programa perfecto. de Piñera, cosa que Kast le criticaba a Piñera. Perfecto. Ya es como Del Boric con la gobierno mitad de su programa que de también mintió. aquellos que crearon la PGU en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿a qué candidatura están apoyando? ¿La de Janet Jara o la de José Antonio Gas? Pero A la de José con eso- Antonio con Gas. eso- Ese Entonces reduccionismo. yo les quiero decir lo siguiente. Ese Yo les quiero decir lo reduccionismo, siguiente. Cris. Yo les quiero decir me lo siguiente. decepciona. Yo Ese les quiero decir reduccionismo lo me siguiente. decepciona. Créeme que no es mi afán decepcionarte, sorry, te pido disculpas. Lo lograste Pero les igual. quiero decir lo siguiente. El punto es que insistir con el tema del recorte de la PGU ya no prendió. Y creo que lo único que hacen es Yo creo como que no prende mentirle a los incentivar- chilenos y decir I love PGU, votarle en Bueno, tú contra. dijiste ¿Por qué, recién por qué que- la votó en contra? Es que esto es importante. Tú ¿Por qué la votó en dijiste- contra? Dime tú por qué la votó Te en la puedo contra. decir perfectamente. Dale. Porque ellos querían que era insuficiente. Y ahora la amamos. No, otra cosa. Y la vamos en a la hacer partida, crecer. escúchame, en la ley, el ¿Es insuficiente y la vamos a hacer por favor. crecer? el fortalecimiento. El proyecto de ley de la PGU para poder incrementarla no tenía la base para poder estimar los ingresos futuros. O sea, no tenía financiamiento. Decía que vamos a aumentar la plata, pero no salía cómo. Republicano votó en contra porque tenía responsabilidad y dijo, no hay forma de financiarla. De hecho, lo que dijeron, lo cito, es buena, pero es perfectible. Es buena, pero se puede mejorar mucho más. Ya, Sí, la, ese fue el van problema. a Entonces, mejorar creo que ¿Ya hay ahora. están en contra de eso? Yo creo que La hay van a una- mejorar. Dígame, no, ¿están a no, favor o están en contra no. de eso? Yo creo que hay una cuestión de modelos que está bien que tengan una posición respecto al modelo. Y José Antonio Cast siempre ha dicho que él cree en el modelo de la AFP y en el modelo de la cotización individual. Capitalización Y de hecho individual. puso también en algún momento que quería poner de ministro a José Piñera, creador de la AFP. Él cree en eso. Y de hecho, como eso ha sido insuficiente, ha tenido que existir factores de solidaridad y de aporte estatal para que las pensiones puedan ser dignas. ¿Cachai? Ahí, Ya estamos, tiempo. pequeña aclaración, pero ya estamos en todos los temas, así que vamos a seguir con lo que esté y lo que Spoiler, la surja. pensión garantizada universal nace como un fortalecimiento y como una solución al modelo que defienden ustedes. Entonces, lo amamos, lo odiamos, lo queremos perfeccionar o como se diga, Yo pero acá hay un yo problema defiendo un central. modelo mixto. Eso. Y tu candidato... Eso, el candidato candidato- defiende lo que hay, defiende la PGU, que es aporte estatal, y defiende la capitalización individual, mixto, que es a todo esto el modelo que tienen los mejores países del mundo. Pero toda su Y de trayectoria hecho- política ha Pero dicho toda otra su cosa. trayectoria... ¿En El qué índice- momento, Borja? Índice QS de pensiones, posicionaba a Holanda como el número 1 en pensiones. Holanda no podía mantener su sistema, se cambió al sistema de capitalización individual, creado por el mismo José Piñera. Es bueno. ¿Por qué? Porque incrementa los recursos, pero es bueno que exista aporte del Estado para dar seguridad. Por eso creemos en un Estado mixto, o sea, en un modelo mixto. ¿Tú crees en un modelo mixto también? ¿Cómo? ¿Crees en un modelo mixto también? Absolutamente. Ya, entonces, ¿por qué El punto significa estar a favor de la PGU. ¿por qué Es defienden que de manera... no queremos Un eliminarla, no modelo queremos un mixto sistema de reparto no como es quieren tener la ustedes. PGU.
¿Qué? Un modelo mixto no es netamente la PGU. La PGU beneficia a 3 millones de personas. Si quisieran un modelo mixto, generaríamos no una confundáis gran mixto reforma con repartido, previsional mira, que tripartito. pudiera Es distribuir. diferente. No, pero es que tú Es que eso es lo que partes actualmente desde proponen. la base que nosotros vamos a estar de acuerdo 100%. El mismo Matías ha dicho que no está de acuerdo 100% con Janet Jara y lo ha dicho en sus redes sociales. Entonces yo creo que si tú dices Que que es muy bueno todo esto. no estás de acuerdo... No, Ahora, pues recuerdo haber dicho eso. lo curioso... Bueno, yo te puedo Pero recordar gracias, después en un video. gracias por tranqui. seguirme. Yo te puedo... No, si no te sigo. Yo te puedo recordar después en un video. Ya. Bueno, pero Entonces, pero estáis más pendiente de lo que digo. Mati, yo le voy a poner like. créeme que me mandan una cantidad de fake news y me aparece constantemente. Pero a lo que yo voy es que bueno, Anda, para que lo la dijiste en divulgues. todo caso después de la segunda, cuando ya Janet Jara no le había ido muy bien en la primera vuelta, así que quizás ahí tuviste un cambio de percepción. Pero el punto de vista es que efectivamente no vamos a concordar 100% con las medidas de un candidato, si un candidato perfecto no existe. José Antonio Cast puede ser muy bueno, pero créanme que no es perfecto. Entonces, en relación a eso podemos tener ciertas diferencias, y eso te lo sé. Pero yo creo que en el tema de la PGU, efectivamente, yo digo que es una mentira. Ahora, tú dijiste que no estabas segura, que no estabas clara en aquello. Y yo creo que es un avance de decir que quieren recortar la PGU a por lo menos ir estableciendo ciertos matices. Yo Así en que un este, avance. o sea, revisemos minuto a minuto. Yo nunca dije José Antonio Cast quiere quitar la PGU o el Partido Republicano quiere quitar la PGU. Lo Lo que dije textualmente fue, si ni tú, ni Pero el planteaste programa una de duda Cast bastante me irresponsable. pueden Ya, explicar perfecto. cómo van a Entonces- recortar 6.000 millones de dólares y no me dicen en un programa, porque una cosa son las vocerías de las candidaturas y otra cosa es lo que se propone para gobernar, que no van a recortar la PGU o que no van a recortar ningún Ahí es beneficio cosa de ver. social, me quedo con la duda. Ya, cosa de ver la entonces historia de la descartamos ley. que tú lo hayas dicho. Es que no lo dije. Perfecto, ya. Pero planteaste O Me sea, quedo con fake news en vivo y en directo, Me no quedo lo con dije. eso. Me quedo con eso. No lo me quedo dije. con esa tranquilidad. Yo creo que ahí la gente se queda Es claro cosa que ver el ustedes no video, han Chris. dicho dicha mentira. Vamos con Algo- seguridad, al- que es el segundo tema. Ya, perdón. ¿Alguien quiere agregar algo para cerrar? ¿Estamos? Ya, Bacán, estamos. seguridad. Cris, ¿querés seguir? Yo creo que el tema de seguridad es algo más que claro y quizás me gustaría como ir viendo ciertas propuestas que podamos tener entre lado a lado, ya sea por Janet Jara o por José Antonio Cast. Sí, yo creo que hay algo que se planteó anteriormente que tiene que ver con los recursos. Y cuando yo discrimino, como lo que plantea siempre la derecha y la ultraderecha, como que vivimos en el caos y que Chile se cae a pedazos, yo digo, ok, ¿Quién dice eso? bajo la lógica de que vivimos en un país que se cae a pedazos y tengo que solucionarlo, y quien lo soluciona, por ejemplo, en seguridad y en salud es el Estado, tengo que tener recursos para ponerlos ahí, no tener menos. Y yo siempre me he preguntado, como desde la inocencia, al mirar las actitudes de Cast y las definiciones que toma, ¿por qué no reasigna? Es que ¿Por esa qué es su quiere lógica, recortar Mati, tanto? porque ustedes creen que hay un ¿Por problema. qué no cuando reasigna ustedes creen que hay un recursos en vez problema, de decir, mira, todo esto menos, que dicen 21.000 millones menos, ¿por qué no 21 dice millones de dólares. 21.000 millones de dólares los vamos a sacar de aquí porque están mal ocupados y los vamos a poner en seguridad? Los vamos no, a poner dije eso. en salud. No, pues por No, eso no, no no. lo dicen. Yo lo estoy diciendo, ¿por qué no hacen Mira, eso? yo te- ¿Por qué no yo te están por puedo- la reasignación? yo te- Y la respuesta a la Chris, que, ven y la respuesta a la que he llegado es porque finalmente defienden un modelo ideológico de cómo construir una sociedad, po. Y está bien, creen que un Estado pequeño sirve. Yo, la verdad, que si creo que hay una crisis de seguridad, no creo en un Estado pequeño que no pueda ir Mira, a resolverlo. es una- No creo que los carabineros no tengan recursos para mejorar los Ya, vehículos, pero para el mejorar problema- las el problema- dotaciones, el problema para es crear, propuesta. para Pero crear más déjame- escuelas, etcétera. Entonces, Ya, ¿por Mati, qué? se entiende el punto, dale. ¿por qué recortan Entiendo. tanto? ¿Por qué no reasignan? Entiendo la pregunta, te puedo contestar. Yo creo que el problema viene justamente de ustedes. Ustedes creen que hay un problema y hay que ponerle más plata. Cuando las empresas públicas funcionan mal, tienen déficit, tienen tremendas deudas en digamos que por mal gasto, y también programas sociales que no funcionan, pongámosle más plata. Entonces, la seguridad funciona mal, dice el presidente Boric, la cuenta pública, el gobierno que más plata le puso Carabineros, el gobierno que creó más, digamos que tema de auto. Pero respecto al tema de auto, Carabineros se pusieron, respecto a temas, por ejemplo, de leyes importantes se pusieron, respecto, por ejemplo, de mejorar la implementación o poder declarar estado de excepción en el norte y en el sur, se pusieron. Entonces, va a pasar por ahí. Si uno vuelve a lo que yo te decía al principio, si uno ve cuáles son los problemas de seguridad, es que no se aplica la ley, en buena parte. Por ejemplo, ley de la deuda segura para los estudiantes que, como son nacional, se ponen a tirar molotovs, agreden o tiran vecinos a los profesores. Por ejemplo, la RUF, la regla de uso de la fuerza para poder permitir que los militares salgan a la frontera a defenderla. También muy importante. El cierre de fronteras, pero no únicamente diciendo como que vamos a ser unos perros de la delincuencia, no. Siendo una persona con credibilidad que puede decirle a los inmigrantes, tienen 100 días para irse acá o yo los voy a echar. Y es lo que está ocurriendo.
hasta que Rafa acaba va a decirle que se queden. Ahora, ¿Cómo me lo iba gustaría- a echar? yo- Lo iba a Ahora, ¿tienen alguna- invitar a viajarlo en avión diciendo que él iba a financiar eso, Ya, pero diciendo escúchame. que cada inmigrante tenía que poner Perdón, plata. el presidente Boric no hizo eso. Después dijo... El presidente Boric no lo hizo. Después Kast, Es que eso es estamos en esta importante. elección. Ya, pero es que no ¿sabes se pueden qué? desvincular. Es que ha sido tan Obvio que puede problemático. vincular. Jara no va- ha sido Jara- tan, Jara ha no sido va a tan sacar problemático inmigrantes. que Kast no dé Jara, respuestas ya, saquemos y tenga gobierno. contradicciones, que ustedes Jara, vuelven a poner el foco Mati, en por favor. Boric y Boric Jara, y Boric. ¿no va a sacar Respondan- inmigrantes por avión? Respondan desviando por la los pregunta. problemas. No va- Sí, pero no 330.000. Ya, pero, Pero- entonces el problema ya nuevamente cambiaste. Entonces Kast dice, los vamos a echar en avión, no dice cómo van a conseguir la plata, dice que ellos los van a financiar, después les dice salgan y vuelvan. Mati, la plata está. Pero dense La cuenta plata que está. estamos entrando nuevamente... quiero hacer O sea, una- no un alcanza la plata y pequeño- no alcanza en tiempo. con quiero- esa idea. hay que ponerle más Quiero plata. hacer un pequeño paréntesis. Entonces, ¿por qué recortan? Si Bueno, quieren Vamos echarlo a con la todos Y, en vamos con la Y. aviones, Deja que hable, charters. deja Ya lo que hable, dijimos, vale. tranquilo. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Borja dice, si hay una persona que puede hablar con credibilidad, a quien la gente le va a creer absolutamente que le quedan 100 días a los inmigrantes irregulares para salir de este país, es Kast. Ujú. Yo en lo personal no le creo nada respecto Bueno, a los inmigrantes seguridad sí, ellos salieron. a un... No le creo nada a alguien que es candidato hoy a la presidencia, pero que estuvo 16 años en el Congreso y que no participó en ninguna comisión de seguridad, que no presentó Pollo. ningún proyecto de seguridad, que no discutió ni llegó a consensos para mejorar la seguridad de este país, sino que buscó y alcanzó en alguna parte la polarización para hoy poder responder a esa polarización con sus programas, ¿cachai? Oye, Sí, Chris, pero que esto es muy importante porque Entonces, Ya, su pero por cierto, credibilidad- una entre paréntesis, siguen sin entregarnos propuestas, se lo pregunté como hace Ya, media pero hora. va por Pero otro dale, lado. pero propuestas de Vamos a seguridad, entrar a la propuestas de pero seguridad. vamos a Inclusive entrar a están eso. criticando acá y yo les voy a Chris, responder por todo favor, igual. vamos a entrar a eso. Pero quizás podríamos buscar pero antes de un par de eso también, propuestas. otra cosa que se instala mucho es que José Antonio Kast no hizo nada como diputado a sus 16 años. Pero cuando uno revisa que presentó lo sabe la 200... gente. Yo creo que es no, súper pero difícil de se lo dar vamos... vuelta Se lo esa vamos es que percepción. ustedes creen que saben toda la gente. No, Sorry, es que vivimos en lugares muy distintos Mati, por también. favor, déjame contestar. Oye, ese es de lo Por más favor, clasista que escuchémonos existe. porque no hay Es que existe moderador. una clase. Eso es de Las lo clases espérame, sociales espérame, corto existen, con Chris. Mati. Eso es de lo más clasista de creer que porque tú vives en una comuna popular sabes más que Borja que no vive en una comuna popular. Es que la mayoría de déjame Chile, terminar, la porque- mayoría de Chile déjame tiene terminar, cierta porque de verdad característica. Sé que la deja Las confiar. De perdón. verdad que este es un punto que me toca, porque a mí de verdad me han dicho que incluso yo no puedo votar por un candidato por vivir en una comuna popular. De verdad que yo digo, ¿en qué momento yo, por haber nacido en una comuna popular, no puedo elegir mi candidato presidencial? Me lo elige el resto. Porque ¿En estáis qué momento? porque estáis ¿En qué poniendo el foco en momento ti y no en las Te pido propuestas que del te relajes, candidato. toma agüita y tranquilízate. Lo que yo te digo, ¿en qué momento? No, pero en serio, porque para No, sí, terminar con la idea. Yo sé que me lo para dice en terminar serio, con la lo que idea, pasa es que me parece ¿En descortés. qué momento No es yo que no no crea que- puedo? no es que crea que a es mí me una parece broma. descortés que me interrumpas. ¿En qué momento? Pero es que si me estás faltando el respeto, ¿cómo no te voy a interrumpir? Ya listo, ahora De sí. verdad, es que nosotros de verdad hablamos qué y ponemos momento- límites respecto a cómo debatir. ¿En qué Y de verdad, momento? regúlalo. ¿En qué momento? Insisto, ¿en qué momento yo no puedo tener ciertas posturas políticas por el lugar en donde nací? Chris, Ya, que nadie no te ha vamos- dicho, no vamos- de no, verdad sí. lamento Entonces, mucho no vamos si a te llegar a sentiste nada. Entonces, interpelado, mi pero punto- nadie te mi habló a ti, punto- nadie dijo que tú no mi podías votar punto- por un candidato de derecho. No, pero por... es que, escúchame, Nadie te lo dijo, se falta el Chris. respeto y después exigen respeto, si ese es el problema. Entonces, Chris. lo que yo te digo, Borja puede opinar lo que quiera en el sentido de que da lo mismo el tema de dónde naciste. Si yo creo que ese clasismo podríamos quizás dejarlo de lado e ir a las propuestas. E insisto en la pregunta, antes de que iba a intervenir Borja, las propuestas de seguridad. Porque créeme que Vamos a nosotros llegar a tenemos eso. hartas. Persecución, Ya, pero delitos. Tenemos hartas. pongamos orden. Vamos a ir a las propuestas, pero terminamos con el punto. Bien corto. Puede ser que a usted no le guste que algunas personas diferentes a lo que sea opinen, pero en este caso no creo saber todo lo que sabe el pueblo. Si sé que el pueblo, por ejemplo, los estatus más bajos, ganó justamente José Antonio Kast, por mucho que le duela. Pero más allá de eso, voy a terminar con esto. Cuando uno revisa este tema de que José Antonio Kast no hizo nada como diputado, uno tiene que revisar, y pueden meterse a la página de la Cámara de Diputados, revisar el diputado de aquel entonces, José Antonio Kast, 255 proyectos de ley, 19 aprobados, perdón. 6 cuando- y dime cuántos No, no, son. fueron Sí, 19. pero dime cuáles no son monumentos, dime cuáles no Pero es son que- nacionalidades. Pero es que escúchame, esto es importante. Algunos proyectos que, por ejemplo, él tiene aprobados, y lo puedo decir ahora con ningún tipo de problema, es, por ejemplo, la sanción a pedradas en vehículos en movimiento. ¿Es importante? ¿Es seguridad? Estamos hablando de 16 años. Borja, por favor. Realización de actividades benéficas en casinos, es un diputado. Transparencia de la función legislativa. ¿Van a decir que esos tres no son importantes? ¿Qué pasó con la ley de antipitutos, por ejemplo? Que En lastimosamente 16 rechazó este en gobierno. 16 años. No, pero si estas tres están perfectos, lo que yo te digo Ya, es la pero que me preguntaste eficiencia. qué fue lo que Le hizo. costó La eficiencia casi... fue la misma que la del presidente Boric que tú ustedes lo que le estás- apoyaron. tú lo que le Le estás costó Fue la diciendo... misma, un mil- 7%. Estamos hablando le del costó presidente casi Boric. 1.600 millones Fue de diputado. pesos al No le Estado. gusta hablar de Espérate. Boric. Le costó casi No, para. Que no estoy en el comando de 1.600. Boric. Vale, deja de terminar la Vamos Le por costó turno. casi 1.600 millones de pesos. ¿Ya? Todos sabemos que la dieta parlamentaria se paga con la plata de todos los chilenos. Tuvo 19 mociones que hoy se convirtieron en ley. Yo hice un Sí. video sobre esto.
pero en Sí. su mayoría son ¿Y sabes simbólicas. cuánto Me es el acabas de, porcentaje? me Es acabas un de 7 nombrar, Escúchame, me acabas de nombrar vale, ahí 3 entendí el punto. leyes. Entendí el punto. Es que, Entendí el punto. Mira, pero por favor no seas irrespetuoso con la oye, gente. métete a la página del Congreso, revisa cuántos tiene aprobado Lo Gabriel tengo Boric y acá, también Camila Vallejo. ¿Cuántos son de temas de días nacionales o de monumento o de reconocer algún tipo de pero cosa a algún ¿cuál es tipo de todo el persona? resto? ¿Lo Mira, tienes? Compáralo. oye, te puedo decir cuáles son los proyectos que, primero, te dije cuáles fueron 3 de los 19, que son 7%, la misma tasa de aprobación que tiene el presidente Boric. O sea, si enoja también con él. Pero por otro lado, ¿cuáles son los proyectos que, por ejemplo, él tiene en trámite y que son muy importantes porque no le entregó los votos y no tuvo la facilidad, por ejemplo, el Porque es presidente alguien que Boric no de Daniel dialoga. Jara, Cuando uno que no tiene, dialoga, no que genera tiene, que tiene las consensos. herramientas del presidente? Solamente algunos para que estemos más o menos equivalentes. La ley antipitutos, no pueden decir que es mala. Sanciona delitos en partidos de fútbol, transparencia de estados financieros o contables a personas jurídicas que participen de la gestión pública, aumento de plazos para defender derechos de consumidor de adultos mayores, sanción de inasistencia a programas de orientación familiar por violencia intrafamiliar, recuperación de bosque nativo y aumentar sanciones de tala ilegal. Eso es seguridad, eso es mujeres, eso es personas, eso es medio ambiente. ¿Van a estar en contra de eso? No, pero en 16 ¿Nadie te está años. diciendo eso? Pero es que perfecto. Mira, Mi punto es, por ejemplo, 1.500 millones de pesos la ley de 40 del horas, Estado, el sueldo mínimo, ¿son ley buena o mala para ustedes? buenísima. Vale, perfecto. Se aprobaron con iniciativa del presidente. Porque uno tiene mucho más poder cuando tiene el gobierno a su favor que cuando es un diputado que no tiene ningún Claro, tipo de facilidad por parte del por presidente. ejemplo, Y- pero por ejemplo, y- cuando se presentó, no teníamos el gobierno. Se Cuando se aprobaron presentó durante la el ley de go- Mati, 40 se Pero la aprobaron ley de durante el 40 la gobierno. presentó Se Camila aprobaron Vallejo. durante el gobierno porque La tenía la presentó facilidad del Camila Camila presidente. Vallejo Vallejo. siendo oposición. Siendo oposición. Vallejo la aprobó. Se aprobaron esas leyes que fueron presentadas por Vallejo, ¿no? Sí, pero las Durante presentó ese siendo gobierno, oposición. con facilidades del presidente de la República porque tiene Pero mucho las más poder que un podía diputado las solo. podía Ahí tiene su presentar. respuesta, no hay nada más que decir. Pero yo creo que me podrían nombrar de las que presentó y que no tuvieron los votos, cuáles son consistentes o cuáles son importantes para la ciudadanía. Yo sigo Y esperando de la las que dije, ¿no propuesta. son Y tú me ojo. decís, no. Las que te dije no son Estoy importantes. atento. Por favor, dime eso. Porque seguridad, medio ambiente son Borja, mujeres, no son O sea, importantes. comparado con 12 años o 16 años de parlamentario, creo que es muy bajo. Muy bajo de productividad, de llegar Mati, a acuerdos. son la misma de hecho, cantidad de te proyectos de ley podemos aprobados y nombrar- De presentados hecho, por te el podemos presidente nombrar Boric. muchas más de leyes mi propuesta. que se opuso. Me la Ya. sé. Mati, Que Ya, se pasemos a la opuso, propuesta. de las que se Vale, opuso, vale, es muy perfecto. conocida. Tenemos La ley propuesta del acá matrimonio igualitario, en el la sector ley de del día del después, de la la ley de ley. divorcio. Ya, lo aprobó el presidente Piñera. Vale. ya tenemos propuestas. Incluso en contra de la ley Cholito. Vale. La AYE quiere tirar Por unas animal. propuestas de seguridad. Dale. Jara propone, a diferencia de lo que usted hace en Mufa en distintos de sus videos, que solamente quiere lucha. Gracias por seguirnos, por cierto. Yo sí lo sigo porque me interesa Muchas personas gracias. que No, pero yo a ti puedan. te sigo también. Me interesa que jóvenes seguridad, como dale. ustedes den la cara y puedan responder, a diferencia de lo que hace su candidato, que es Ujú. esconderse y no hablarle a los chilenos respecto a quién Buena tele, fue verdaderamente Archie. es. Vale. Dale, propuestas. Persecución del dinero narco, fortalecimiento a las policías, tanto en dotación policial, estoy hablando de recursos humanos y también materiales para que puedan hacer mejor su trabajo, protección para los mismos, y no solo se quedan las policías, sino que también fortalece a quienes hoy se encargan de la defensa nacional, dígase Fuerzas Armadas y de Orden. También aborda la seguridad desde un punto que a mí me parece muy interesante, que es la prevención social del delito, cuestión que no hace Kast. Yo entiendo que para la gente la preocupación hoy en día más cotidiana es la seguridad, pero acá hay que entender algo. El círculo de la delincuencia y del crimen organizado no solo se combate, y escúchenme bien, no estoy diciendo que sean excluyentes, teniendo medidas drásticas para poder bajar las diferentes tasas de incivilidades que hoy se cometen. Jara, a contrasensus, hace cargo de la extensión de políticas públicas que permitan, por ejemplo, disminuir la deserción escolar, hacer más presente al Estado en las distintas instancias donde se cultiva el crimen organizado. Por ejemplo, ¿Cast no propone eso? no. ¿No? No tiene, sea, un capítulo aumentar- tiene un capítulo respecto a la prevención social del delito como tal. Es que no es Tiene prevención una- social, porque ¿Cómo no lo no va a trata ser como preve- tal. Pero mejorar la educación, aumentar, por ejemplo, la cantidad, disminuir la parte de- deserción sí. escolar. O sea, está en su programa. Me Si lo tú no lo vinculas a mencionaste otra dos. cosa. Me mencionaste dos. Tú dijiste 2. No, pues, dijiste- pero no he terminado de hablar. Dale, termina. Vale. Creación de escuelas de suboficiales. No recuerdo el nombre de esta institución que propone Jara, pero que en el fondo que a partir de las escuelas de carabineros a distintas personas puedan hacerse cargo, creo que son los De la formación. claro, escuela de formación para los distintos guardias Mm. municipales, fortalece la relación de la seguridad municipal con las policías, fortalece la Fiscalía Nacional Económica, aumenta las dotaciones del Ministerio Público, o sea, se hace cargo del delito chico, del delito grande y también de los delitos Me parece de cuello y Lo corbata. tienes, José Antonio Cast. Dale. Oye, no, primero yo creo que... ¿En qué mundo lo tiene José Antonio Cast? Me gusta, Bajo la me pregunta. gusta, que me por gusta que favor. entremos al tema de las propuestas, que vayamos como al dato. Porque efectivamente hace mucho tiempo en Chile se vienen estableciendo ciertas propuestas, ciertos proyectos de ley. Yo creo que algunos, ustedes más, de hecho, por ejemplo, el tema de perseguir el patrimonio narcotraficante es algo que se votó en su momento en la Cámara de Diputados,
bueno, y votaron en contra, los de su sector, lamentablemente. Ahora, yo creo que establecerlo ahora como propuesta dice relación con que efectivamente la mayor preocupación de los chilenos es la inseguridad. Yo imagino que estamos de acuerdo en el sentido de que han aumentado la cantidad de homicidios, de que han aumentado ciertos delitos. Yo creo que en eso estamos en Homicidio hoy día consenso. los homicidios han disminuido. Homicidios consumados. ¿Tienen las cifras? Porque Pero Tengo la cifra. francamente... Esto es importante, pero, ¿disminuido en qué? pero tú tienes un punto de que han disminuido. Sí, Es que sí, se rompió el crecimiento, Sí, pero sigue eso, siendo mira, mayor que gobiernos anteriores. eso Esa es es la mentira importante que y quiere instalar la aclarémoslo, CIDGO. y aclarémoslo al tiro. Pues tenemos acá, justamente en lo que respecta a cantidad de homicidios, porque se ha habido un alza, por ejemplo, en el aumento de los secuestros. Partamos por eso. Ha habido un aumento en los delitos asociados al crimen organizado, también. Ha habido un aumento en los delitos, ya sea, no sé, pues en regiones como Los Ríos, en Ñuble, Tarapacá, también han ido en aumento. Se traduce efectivamente eso que en la percepción de inseguridad también ha aumentado. Y en la cantidad de homicidios consumados en lo que respecta, por ejemplo, al gobierno de Sebastián Piñera y el gobierno de Gabriel Boric, ha habido un aumento, y un aumento significativo. Al igual que los ingresos de manera regular, que estaban en 325.000, creo que ahora que van hoy día han en disminuido, 127.000. en un 48%. Entonces, por ejemplo, cuando se hace la ¿Respecto a comparación qué? con ¿El gobiernos año pasado? anteriores, actualmente tenemos mayores víctimas de homicidios consumados según el Ministerio del Interior, antes de que se transformara el Ministerio de Seguridad, cifras entregadas de Gabriel Boric por sobre los de Sebastián Piñera. Ha habido una baja en lo que respecta a la subida que estaba habiendo, pero si tú haces la comparación de gobierno y de las dos administraciones en lo que respecta al Ejecutivo, hay mayor cantidad de homicidios. Entonces, por eso yo les digo, estamos de acuerdo por lo menos en que los delitos, porque me ha tocado debatir con gente de izquierda que dice, no es tal la inseguridad que se dice, y es culpa de los medios de comunicación. Ustedes no están en esa, ¿cierto? Yo creo que hay una profundización y una dramatización que está expresada en un reportaje de la BBC de Londres hace poco, que explica cómo los gobiernos o quienes buscan ser gobiernos de ultraderecha utilizan los medios de comunicación para aterrorizar a la gente. Creo que eso es un punto. Ahora bien, si hablamos de cifras, las cifras del gobierno yo no las voy a desmentir. Pero también tenemos que reconocer avances. O sea, este gobierno ha perseguido al crimen organizado y, por ejemplo, hoy día tiene a 400 miembros del Tren de Aragua presos. Quebró la misma curva de crecimiento que ellos habían creado. Es cierto, se redujo, pero respecto a ellos, no respecto a tu gobierno. Primero, decir que un gobierno creó las condiciones de inseguridad es un dicho bastante ¿Qué irresponsable. hicieron por prevenir la inmigración ilegal? Qué bueno que ahora reconozcan que está vinculado con la delincuencia. ¿Qué medida efectiva? Porque ahí está vinculado. O sea, nueva forma, el aumento de O sea, homicidios viene en todo. partiendo por no ir a Cúcuta a invitar a los venezolanos a venir a ¿Qué refugiarse fue a lo que hizo el Chile. presidente Piñera en ese momento? No invitó a ningún venezolano a venir a Chile. ¿Cómo que no? No Les invitó dijo ni- que Chile era un país con las puertas abiertas. ¿Lo invitó? Por Eso favor, es un Borja, ya- una interpretación simple. El gobierno Pucha. no hizo ninguna medida preventiva para eso. Si ustedes lo reducen únicamente a Cúcuta, en que No el lo estoy presidente reduciendo, te estoy haciendo una Pero contrapregunta que nomás. te Oye, pregunté, me te encanta. pregunté yo a qué hizo este gobierno para poder prevenir la entrada de inmigrantes ilegales, Oye. salvo decir que están abiertas y que el problema, decía el presidente Boric, es El que hay muchos despliegue de chilenos en los Chile. militares en las fronteras se Qué bueno, y implementó también la franja que como- propuso se José Antonio impl- Castro, ¿no? Lo están haciendo también. se implementó bajo este gobierno con Manuel Monsalve. Si es que desconoces eso, estás faltando a la verdad. Oye, me Qué bueno encanta. que El hicieron, despliegue una de la medida fuerza, de el derecha. despliegue de la no es una medida de La derecha, propuso la la derecha, seguridad ustedes se pusieron. pública, Ustedes se pusieron. la No, 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 sí, seguridad y no solamente pública eso, es también un el tema nacional, no es una ideología. Yo estoy de Ustedes acuerdo. no Ustedes hicieron una tienen, ideología ustedes no en tienen contra. derecho a apropiarse de la seguridad de todas y todos. No, mira, lo que pasa es que me encantaría hablar de aquel personaje que dijo que el problema de Chile es que hay muchos chilenos y faltan extranjeros, pero a ustedes no les gusta hablar mucho de Boric, pero en relación a lo que tú estás diciendo de que no es del sector de la derecha, estoy de acuerdo, es una realidad que vivimos todos los chilenos. O sea, el delincuente no va y te pregunta si eres de izquierda o derecha para asaltarte. Viene y te asalta y te apuntan una pistola y te quitan las cosas, ¿cierto? Ahora, lo que sí hay algo claro es que la derecha tiene mayor credibilidad para hablar de seguridad que la izquierda. Y eso dice relación efectivamente con los proyectos que han votado en contra, con no enfatizar en la protección, o más bien dicho, en el respaldo a Carabineros. Yo el otro día leía un flyers de Janet Jara diciendo que quería fortalecer efectivamente a Carabineros, que los quería respaldar. Hasta hace poco le estaba diciendo Paco, hasta hace poco los querían refundar. Entonces, esa es la contradicción, vuelvo al punto del principio, de una persona que dice algo, pero en la práctica no lo ejecuta. O sea, del dicho al hecho hay mucho trecho. Que tus palabras concuerden con tus hechos. Y ahí efectivamente tenemos la persecución del patrimonio narcotraficante. Tenemos la ley Naín. Después tuvimos la ley Naín retamada. El Partido Comunista la quería llevar al Tribunal Constitucional. Después tuvimos la ley Juan Barrios. Lo que le ocurrió a Juan Barrios fue terrible. Aún así votaban en contra de la ley Juan Barrios. Tuvimos
la ley que buscaba tipificar los fuegos artificiales, también la votaron en contra. Entonces hay una serie de leyes que efectivamente dicen relación Cuando con la dices seguridad. votaron en contra, te refieres la a votaron quiénes, en porque contra. por ejemplo yo milito en el Partido Socialista que no votó en bloque en contra respecto a todas esas leyes. Tendríamos que revisar por detalle. Partido Comunista, partiendo por ahí. El Partido Comunista, por ejemplo, porque ahí establezcamos un punto. El Partido Comunista votaba en contra en gran parte de esas leyes. Me imagino que están... Tampoco en me su totalidad. imagino... ¿Cómo? Tampoco en su totalidad. Es el discurso... ojo, No, que es eso una fue cosa de desmentido. revisar la Pero ojo, votación ¿ustedes igual. Eso no fue- controlan a sus diputados? Es un peligro para la gobernabilidad. Oye, ojo, Tremendo ojo que peligro. eso fue hasta desmentido porque Janet Jara trató de defender al Oye, Partido Chris, bien Comunista en un corto. debate. Rechazaron, el Partido Comunista y se rechazó la terminó ley con Nain saber. Retamal, rechazó la ley de usurpaciones, rechazó la ley de control de parte de combustible, se abstuvieron de la ley antisaqueo, se abstuvieron de la ley antisicariato, se abstuvieron de la ley antiterrorista. De hecho, acusaron constitucionalmente al ministro de Educación porque quería volver a clase, acusaron constitucionalmente al ministro de Salud, pese a que tenía un gran programa para poder prevenir lo que eran las muertes por la pandemia. Y también quisieron poder bajar, con voto del Partido Socialista también, a un presidente democráticamente electo no una, sino 2 veces. ¿Qué les parece eso? Con un mecanismo constitucional. 2 veces. ¿Te parece legítimo? O Con sea, un mecanismo está que no- en la tú dices que no es Constitución. legítimo. No. Está hecho Tú en dices la que no es legítimo. Constitución, Ojo, una ojo con esa Constitución afirmación. en una Constitución. Pasa a ser... Dale, no. La Constitución que tenemos actual Establece un mecanismo. sí. establece un mecanismo. Esta Constitución no se logró cambiar ni una ni 2 veces. Decir que es antidemocrático utilizar los recursos que se Tengo un encuentran punto. consagrados en nuestro pacto social me parece El presidente peligroso. Boric O puede si no, declarar re- estado de sitio, o puede si declarar no estado de sitio refor- o ahora si y no puede re- irse... o si no reformemos la Constitución y generemos nuevos mecanismos para que la Cree- gente pueda generar un créeme- control oye, social y de si sus Chile- autoridades. Si Chile, Créeme- si Chile se créeme va a que guerra los con chilenos- Venezuela, se va a guerra con Venezuela. También lo puede hacer, pero legítimo. Borja, oye, De poder se puede. De que es legítimo que usted quiera bajar a un presidente democráticamente electo 2 veces, para mí es completamente legítimo. Está estableciendo 2 hipótesis que son Son totalmente la misma incomparables. lógica. ¿Cómo van a ser hay la De misma poder tú lógica? puedes. Eso es. Oye, Pero hacerlo mira. legítimo no. Ese es el problema. ¿Cuál es el mecanismo para que Chile declare la guerra contra cualquier país? Va más allá de eso. No, es que tiene Es mucho que, que ver. oye, ¿Cómo se hace? No tiene que ver ¿Cómo con se cómo hace? el presidente tiene que llamar al Congreso y tiene que haber una afirmación y una aprobación por parte del Congreso. ¿De para cuánto, poder irse a de qué guerra. porcentaje? No sé cuánto puede ser exactamente el porcentaje. ¿A ti te parece que no es Me imagino que legítima podría esa la ser forma? 2 Entonces tercios, cambiemos sería la lo legítimo. Constitución, po. Es que no son- ahí, espérame, ya. Si es la que no fórmula- podemos la fórmula- utilizar, la si es fórmula que, hay- a ver, ¿cuántas acusaciones constitucionales han realizado Borja. ustedes? La derecha en general, contra los distintos gobiernos, Bachelet, 1, Y no hablemos 2, de la última. Boric. Ustedes tienen 7. ¿Cuánto lleva la derecha? Ahí, ya, Borja. Mira, lo Contra primero... ministros. 2 contra presidente, 9 en total. Contra presidente ustedes ninguna, pero contra ministros bastante. Pero Solo en, no este, es eso. solo en este gobierno De poder se intentaron puede. bajar a De que es Toa, legítimo, no es Pardo. legítimo. El No es primer, legítimo. ¿No es el primer legítimo? punto... No son legítimas. Ya, No. no, espérame. Cambiemos la déjame Constitución. entrar en el Vale, punto. Cambiemos la constitución. El primer punto es que por más que ustedes quieran cambiar la Constitución, los chilenos ya le dijeron que no. No, yo no. Yo, ya la ratificaron. No, estoy no van a defendi- cambiar yo la estoy Constitución. defendiendo Ya, lo un primero, proyecto de lo primero. gobierno, Lo no una segundo. nueva constitución. Lo Y lo que segundo. estoy diciendo Que es que si está bien, ustedes, elige cuestionan, Lo la segundo. si ustedes Cuando estamos cuestionan la defendiendo Carta mecanismos Fundamental, constitucionales, nos dicen que Ya, mira, queremos cambiar la lo Constitución. segundo- Si acabamos de defender un mecanismo constitucional Ya, y tú perfecto. interpretas lo Lo segundo contrario, ahí, sí es muy brígido. Cuando, esto. lo segundo ahí, cuando tú hablabas, por ejemplo, del tema de si es antidemocrático o no, para mí es antidemocrático cuando se levantan mentiras en dicha acusación constitucional. Te doy un ejemplo. ¿Ustedes tienen alguna prueba de que, por ejemplo, en el Metro Baquedano haya habido violaciones, hayan habido un centro de tortura. un centro de tortura en el Metro Baquedano? manifestantes. Mira, yo no tengo ningún problema. No que- tienen ninguna que- como prueba de aquello, Pero porque lo puedo dijo Camila contestar, Vallejo. ¿puedo contestar Dale, o sí, voy a dale, hablar Mati, solo? dale. Dale nomás, dale. Tranquilo. Pero me va a dejar contestar. ¿Sí? Por favor. Gracias. De Yo nada. no tengo ningún problema en que me inviten o que nos inviten a hablar del gobierno de Allende, de política internacional, del estallido social, que sería súper interesante Pero porque de enfoquémonos en las repente elecciones dar presidenciales. una me idea parece. súper brígida. Pero estamos hablando que la gente va a tener que definir entre Janet Jara y José Antonio Kast. Mm. Y ustedes lo que hacen constantemente, la gente que ha visto este programa que ya llevamos 1 hora, como todo el rato es Boric. Y si no es Boric, el Partido estallido Comunista, social. y el Partido Comunista, y el Partido Comunista. Y si no, Boric. Dijimos Boric. una vez Partido Comunista. Pero cuando tuvieron que Mati, dar una explicaciones, vez. pero cuando ¿Y tuvieron por que qué dar la- explicaciones ya, sobre pero la indemnización por año de servicio, prefirieron pasar rapidito por ahí. ¿Es broma? Pero, Volví oye, 3 veces al tema. Le tuve que decir como 3 veces que dejáramos ya Ya, para po. pasar al otro Ya, tema. pero sí. Pero más allá de Ya, eso, sí. yo creo que quiero saber esto porque me pregunto como un votante normal. Si es que se votaran de no esas leyes, ¿creen que este gobierno votaría a favor o en contra? O sea, ley Nain Retamal para poder facultar a los carabineros, ley Las leyes de seguridad en anti-usurpaciones, general. declarar estado de excepción en la Araucanía y el norte. ¿Qué haría Janet Jara como presidenta? Y su coalición, digamos. Sí, mira, yo creo que las leyes no pueden ser evaluadas sin el contexto. Y yo creo que en ese contexto la división de votos no fue beneficiosa. Ya, o sea, que lo Y haría yo ahora. creo que no debieron haber votado tantas cosas en contra o tantas cosas a abstenerse. Yo creo que hay que reconocer cuando hay errores. Bien, y a Mati. nosotros nos Muy bien, cuesta muy bien. tener diferencia ideológica y hablar de seguridad,
pero hemos tenido transformaciones importantes y tenemos programas certeros y no estamos vendiéndole a la gente humo cuando hablamos de política migratoria o de frenar el alza de la inmigración ilegal, ¿cachai? No estamos haciendo frases, eslóganes, ni tantos días les quedan, sino que estamos de verdad intentando encontrar soluciones reales para la gente. Entonces, si tú me dices si en algún momento de la historia la izquierda se ha equivocado, sí, muchas veces. La diferencia es que Sí, también la derecha, hay que reconocerlo. sí, Está bien, mira. Hay pero autocrítica. su candidato Ya. no pero- reconoce sí, candidato. estamos Pero si estamos en bien. eso. Pax Armada, Sí, Pax sí. Armada. Dale, Mira, dale, no nomás, reconoce, no reconoce Nosotros hablamos de nunca todo el un tema. error. Le pillan a Quirós con las colusiones, no pasa nada. Le pillan a Fontaine con la agrupación de asociaciones FP, Pero a ver, no espérame, pasa nada. Espérame, Le espérame. pillan a Cristian entremos Araya, fake news, no ¿te parece? pasa nada. Mira, es que Sí, ya, es por que ya ejemplo, se va a dar para la hora seguridad, porque por si ejemplo, no... hagamos y una se- mezcla, y hagamos una mezcla. cerrando Fake news en y esa. preguntas del público. Mientras hacen fake Cerrando- news, el resto puede buscar las preguntas. Y cerrando ¿Les en parece? esa, porque hay como ciertas afirmaciones. ¿Hay alguna prueba que, por ejemplo, porque tú hablas de que el tema de la asociación... ¿Vaya a decir el metro vaquedano de nuevo? No, si Ah, ya ya. no respondieron eso, tranquila. Pero, por ejemplo, estoy en súper el tranquila. tema de, tú hablas de las fake news en redes sociales, se levantó un reportaje que efectivamente hablaba, por ejemplo, de ciertos personajes que... El problema es el siguiente. José Antonio Kast se ha pronunciado en base a eso. Y José Antonio Kast, de hecho, en el debate, ha respondido en pos de que él no tiene relación con la supuesta, efectivamente, bots que salen defendiendo al candidato y salen atacando otras candidaturas que no le parecen correctas. Pero El tiene problema de relación con ustedes, Fontaine, el problema de perdón, de hecho. ustedes, tiene Es muy relación bueno con eso. Fontaine y tiene problema- relación con Quirós. el problema de ustedes, Sí. escúchame, ¿Cuál es el problema que tienen, perdón? Tiene relación con Fontaine Uy, está en su equipo. y no lo ha sacado, ¿Qué cosa? a pesar de nada de ¿Qué lo tiene, que qué tiene ocurra. Fontaine, perdón? El reportaje planteaba ¿Ya? que Fontaine recibía recursos de la agrupación ¿Ya? de ¿Hay asociaciones una condena AFP. por eso? Porque podría pensar que podría haber algún tipo de delito. No, por pero, eso. Ya, pero en relación pero a- hay Entonces está elementos, imputando- está imputando elementos en de ese contra reportaje relación súper a peligrosos. en relación a aquello, si el día de mañana levantan un reportaje a Janet Jara diciendo que existe una serie de influencers políticos que la defienden ahí y que atacan a otro candidato y que ustedes están recibiendo dinero por aquello, y la candidata dice que no es así, y si yo no tengo pruebas de que es así, bueno, entonces no sigo acusándolo sabiendo que ella ya desmintió aquello. Es que el problema de lo el que estás candidato- diciendo el no son candidato las efectivamente- comunicaciones. El problema es que esos recursos eran de las pensiones, de las cotizaciones que tenemos todos los trabajadores, las estaban utilizando para pagar influencers políticos que se dedicaban a defender la agrupación de asociaciones AFP y tú atacar haces- a los contrincantes de José Antonio Kast. Entonces, el nivel de coincidencia Ya, de toda por esa tema de trama... tiempo, Cris. Hay- Importante, pero para pasar un poco el punto y pasar a las preguntas, harta gente que está esperando las preguntas. ¿A eso ¿Qué les duró parece? desinformación? ¿Cómo? ¿Eso duró desinformación? ¿2 No, minutos? quiero tratar de información. No, ¿Qué les pero parece que si cada querés uno te respondo, levante- si no tengo problema. ¿Queréis que responda? Pero Quiero usar que lo más tiempo. podamos No, hablar. no. Yo prefiero Vamos a hablar de hablarlo. desinformación Vamos a que la pregunta del público. Ya, hagamos una cosa. Cada uno, no, está bien, está bien, está bien. Cada uno pero elige está una bien. pregunta al público para el final, en vez de dejar conclusiones, y tratamos fake news hasta ahora, para que terminemos justamente a la hora y que ninguno tenga como un exceso. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Yo tengo mi pregunta seleccionada. Vale, yo también. Ya, fake news. ¿Queréis pasar a una en particular? No, es que lo O que esa. pasa es que ahí tenemos diferencias de enfoque. Yo conozco Yo tengo un las mil y unas fake news que le han hecho a mil y una Janet Jara. noches. Y todas las personas han sido conscientes de los audios falsos, ¿Te puedo de los preguntar una? familiares falsos, de los Que es muy videos, simple. de los videos con IA, etc. Y también han surgido reportajes como el que se mencionaba respecto de Fontaine, en donde Canal del Mati acepta que él trabajó para la Fundación Ciudadana en Acción, fundación que era financiada para defender a las AFP Le y para pagaba- atacar a los contrincantes, Una pregunta sobre eso. coincidentemente, Pero a los es muy importante contrincantes sobre de, eso. de ¿Es José ilegal? Antonio Kast. ¿A ustedes les pagan por hacer video por JAR o el comando? No. Ya, me parece muy bien porque, igual que todo acá, a ninguno nos pagan por hacer esos videos. Ahora, hay mucha gente del comando Jara que sí le pagan por hacer su trabajo. Legítimamente está súper bien. Ahora, ¿dónde sale esa plata? Porque esa plata viene del Estado, o sea, de todos nosotros. El caso de la AFP es lo mismo. Uno entrega cotización y la AFP tiene una Pero la plata no rentabilidad es dentro para de la eso. cual, escúchame, dentro de la cual retira, y pasaría lo mismo con un sistema estatal o un sistema de reparto, retira para poder financiar cosas. La AFP puede tener el derecho legítimo de poder financiar publicidad para que la gente entre a sus programas. Y si su modelo, lógicamente, está en peligro, convenientemente, lo puede de alguna forma Pero eso promocionar. no era lo que se financiaba. Se financiaban videos contra Evelyn Matei diciendo que tenía Alzheimer. ¿Quién dijo eso? No, 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 es eso que es del- importante porque el reportaje lo que decía es que la fundación de Bernardo Fontaine financiaba, esto es una presunción, no estamos diciendo que es verdad, financiaba a creadores de contenido para decir tal tipo de contenido. Esos creadores, salen en el reportaje,
que estaban atacando a Eli Matei con bots? No. Financiada Son por parte- eso aparte. son eso ya. parte. Eran Hablemos para atacar a fontanero, la sí. reforma de pensiones Y para atacar a los y para contrincantes de atacar a Cast. Hablemos contrincantes políticos, coincidentemente de José Antonio Cast. El problema de eso no es que sean comunicadores y que hagan contenido y que ataquen a quien quieran atacar, que ya es bastante Amigo, obvio esa fundación era para tema de El que- pensiones, no el para que la- atacar candidatos el ni que- nada así. Tema de el que pensiones, los- tema de el economía, tema de dinero- sociedad. El Era. dinero de las cotizaciones de los trabajadores no es para eso. No pueden utilizarlo para defender un modelo en particular y no pueden utilizarlo para defender un candidato en particular. Entonces es Mati, ¿cómo de verdad que una cómo tú cosa es quieres decir, que uno puede mira, llamar la a fake personas a news cotizar 1, por la una fake u news otra 2, FP sin la poder fake news 3? promocionarla? Pero acá hay un modelo en el cual se han organizado bots para atacar Pero el coincidentemente bot a de los demás, ¿por qué estás contrincantes, metiendo los bots? a No tiene nada que ver. contrincantes, porque es sistemático, es Pero es que no- masivo. estás mezclando No, cosas no nada que está ver. Estamos hablando pasando con el fontanero de resto los de las bots. Mira, es que- candidaturas. Pasa con José Antonio Cast y su entorno. No Estamos- pasa con es que nadie están- más. sorry, pero Estamos están muy hablando- rebuscando el punto. Estamos hablando en sí de la desinformación. Lamentablemente yo no puedo controlar lo que te diga un canal de YouTube, de un youtuber, de un TikToker. Yo me hago responsable por lo que he dicho yo. El problema es cuando aquello llega a los candidatos presidenciales. Yo te pregunto, o sea, cuando, por ejemplo, Janet Jara habla de que no se discutía la nacionalización del cobre y el litio, estaba en su programa de gobierno, mintió. Cuando Janet Jara, por ejemplo, dijo que no había apoyado, que había apoyado solamente los 2 primeros retiros y no el tercero, y resulta que le encontraron publicaciones en Facebook, en Twitter, videos, entrevistas, mintió. Cuando Janet Jara, por ejemplo, dijo que en Chile no aumentó el desempleo en pos de defender justamente su gestión. Bueno, resulta que estamos hablando que hubieron 170.000 nuevos desempleados en Chile. Mintió. Cuando Janet Jara, por ejemplo, establecía que cierta de las medidas importantes de su programa, de su gestión de gobierno, iba a ser justamente estar en contra de la AFP. Bueno, resulta que hoy ya no es parte de su programa de gobierno. Digamos que cambió de opinión. Cuando Janet Jara dijo que Cuba tiene un sistema democrático distinto, ¿cierto? Bueno, resulta que a los días después dijo que Cuba no hay democracia. Cuando Janet Jara cae en una serie de mentiras, que después nosotros las replicamos en redes sociales diciendo que la candidata está mintiendo, bueno, yo no me puedo hacer cargo de lo que te digan los bots en redes sociales, pero sí creo que hay que hacerse cargo de lo que dice nuestro candidato o su candidato en los debates presidenciales, en los programas a los que va, y por lo menos cédanme el punto de que aquí hay mentiras en la candidata. De que han mentido Janet Jara. Lo que acabo de plantear es una lectura distinta. Y es que el problema de la desinformación es más allá de un grupito de gente que se pone violenta. Son personas organizadas Ya, pero, y financiadas. disculpa, en relación a la Y el candidata. tema ¿Hay de la mentira o no cantidad. hay? Y el tema de la cantidad. Lo que pasa es que. Y que como para las saber si a lo diferencias- mejor hay una las explicación y la he diferencias, las comprendido mal. las diferencias que tú tienes con la candidata o las lecturas que tú haces de lo que dice, no es el centro de cuando hablamos de desinformación. Cuando hablamos de desinformación, estamos hablando de fenómenos culturales en relación a las redes sociales y cómo personas que tienen más poder utilizan el dinero para instalar Ya, pero, mentiras. Mira, la Y pregunta en es súper eso- simple. Y en eso Evelyn Matei reclamó consistentemente porque le inventaron una enfermedad y en esa enfermedad estaba Drestrom, uno Perfecto. de los tuiteros de Ok, pero partidarios, cerrar. partidarios de José Antonio Cast Pero que lo defiende y que ataca a cualquiera Y que se está le mal, ponga no hay que encima. encontrar a nadie que Y lo entre defienda. medio Créeme. puede atacar Nadie a que lo Johannes sancione Kaiser, tampoco. Créeme. etcétera. Ahora, pero el Nadie punto, que el lo punto sancione mío, tampoco. Y al mira, mismo déjame cerrar tiempo, con este y al mismo punto. tiempo, Canal de Mati que se financia con perfecto. dinero de las pensiones. Perfecto, pero Pero el entonces punto, tú me el dices, punto es que Janet Jara dijo esto y después era esto otro. ¿Sabes que estamos hablando de desinformación? Estamos El hablando de comando Jara fenómenos no tiene globales. Espera, desinformación espera, contra Cast. Pero a lo que voy yo, la pregunta es muy simple. Si de verdad se hacen cargo de que en la candidata que ustedes defienden han habido mentiras, o ustedes defienden y dicen, no, ella nunca dijo que había un sistema democrático distinto, o nunca dijo que no se discutía la nacionalización. ¿De No, verdad no, no, hay no, no. una Lo que pasa especie es de que aseveración? ¿o Lo que no? pasa es que ella cometió algunos errores en relación al ¿Errores? programa. Sí. Y O después, sea- y apenas le dijeron, oiga, sí estaba, ella reconoció. O sea que no sabía lo ella que se lo encontraba en reconoció. su programa de gobierno. Ay, ¿Sabes cuál es está la exacerbando el argumento. Pero sí diferencia? se dijo, ¿o Que no? ella, ¿Cuántas cuando mentiras son? reconoce algo, dice, aquí hubo un error, esto es lo que pienso. Listo. ¿Y qué El es lo que error pasa? fue no ¿Qué es haber lo que conocido pasa? su programa de ¿Qué es lo gobierno. qué es lo que pasa con José Antonio Cast? Es que nunca reconoce un error. Perfecto. Entonces nos miente y nos dice que nos van a quitar las casas, Fontaine dice que nos van a quitar las pensiones, eso después no pasa. Oye, 5 veces se equivocó. Han dicho 20.000 veces que van a derogar la reforma de pensiones, Y aquí han cierro. dicho que van a derogar la ley ¿Quién va de a derogar 40 la ley de horas. pensiones? Luis Sánchez lo dijo apenas se aprobó la reforma de Que van a pensiones, que el derogar la ley de partido... pensiones. Sí. Luis Sánchez dijo Perfecto. eso. No está en el programa y tampoco Pero le por el consultó tema en del casa. autopréstamo. Claro, pero llevan... El autopréstamo, tema es que no el solo tema la no reforma es... completa. El tema no es... No, dijo la reforma. El tema no es solo lo que yo escribo en un PDF y digo esto es el programa. Es que el Partido Republicano y José Antonio Cast tienen una trayectoria con posiciones políticas y yo no le creo que hoy día se va a aguantar
de irse en contra de la gratuidad de la cual él nunca estuvo de acuerdo. No le creo que se perfecto. vaya a ir en contra del aborto, El que él punto- cree que es un Ya, asesinato. para cerrar Yo mi no creo punto- que vaya a estar 4 años en el espacio de poder Para más cerrar- grande de Chile. Para cerrar mi Gratuidad, punto, estaba- darle pero espacio un cosa a Borja, importante. para cerrar mi punto es que lo que quizás a mí me tiende a molestar es que cuando se trata de Janet Jara, cometió un error. Le dieron a conocer su programa de gobierno que al parecer desconocía, pero cuando se trata de Kast es un mentiroso ¿Y patológico. alguna vez ha reconocido un error? Ese es uno de Por los ejemplo, problemas, le ese es pidió uno de los perdón a problemas que Evelyn yo Matei en un tengo debate. de las diferencias de estándar que hay para con mi candidato y para el otro candidato. Ya, hay muchas cosas más. Yo creo que pasaríamos a las preguntas. Vaya, ¿queréis leer la tuya? Juan Francisco pregunta, hola, primero felicitarte por tu página, bla, 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 bla. Kast propone bajar los impuestos a las empresas. ¿Pueden citar un país desarrollado que haya logrado mayor igualdad, mejores salarios y buenos servicios sociales reduciendo los impuestos corporativos? Yo creo que cuando uno se pregunta esa afirmación, y no hay que pensar en un país, hay que pensar justamente en Chile. Chile, reduciendo lo que fue el impuesto a la empresa, digamos que no únicamente con la vuelta a la democracia, el gobierno de Augusto Pinochet, la dictadura, sino también lo que fue la concertación, generó un modelo en que se flexibilizó mucho las regularizaciones, no solamente reducir impuestos, en la que incluso se redujo la desigualdad que había en Chile. Se puede medir por el Gini. Fue un gran modelo que lastimosamente la presidenta Bachelet arruinó y que quieren seguir permeando con el gobierno del presidente Boric y su continuación, que es Janet Jara. Pero Y la si pregunta queremos no- otro, si queremos otro pero la ejemplo, pregunta no si era de queremos- países... perfecto, no hablemos ¿de de Chile. otros países? Hablemos, por ejemplo, de Argentina, hablemos, por ejemplo, de Irlanda, hablemos, por ejemplo, de Estados Unidos. Son 3 ejemplos que tengo a la cabeza. Irlanda, yo creo que uno muy bueno. Argentina es un país que ha enfrentado la desigualdad. Redujo de 50 a 30% la pobreza, dime tú. Pero esa no es toda la pregunta, po. ¿Cuál es la Arge- pregunta? ¿Es desigualdad de qué más? Mm. Yo creo que reducir el 50 a 30% de la pobreza, al igual como hizo Chile también en su momento, es tremendo. Si negamos eso, estamos en problemas. Mejorar salarios, mayor tengo- igualdad y Ah, ya, buenos dale. servicios sociales. ¿Mejorar salarios? El ingreso de Chile crecía No, en términos... un país que haya logrado esas 3 cosas en conjunto con bajar los impuestos corporativos. Podría revisarlo bien. Sé que Irlanda mejoró mucho el ingreso medio con eso. Porque yo Chile sé que también estamos hablando mejoró de el Chile, medio. pero todos los programas tienen comparativas o uno pero el aspira... mejor ejemplo es Chile. O sea, apartamos de que sé que se hizo en el pasado, se puede hacer también nuevamente en Chile. Yo creo que el ejercicio empírico con otros países puede ser un complemento, pero el mejor es Chile. Chile se pudo, se hizo. Y también está otro ejemplo. Por ejemplo, el ingreso medio en Irlanda también aumentó reduciendo impuestos. Muy buen ejemplo para poder seguir acá en Chile. Ya, pero los salarios, por ejemplo, en Chile no aumentaron a pito de bajar las No, contribuciones. es que ahora están bajando en términos reales. Pero se aumentó mucho en su momento de los 90 hasta 2014, que lastimosamente una muy mala reforma del presidente Bachelet. Oye, ya, ¿algo que agregar? No, dale, no. Chris, ¿tú no? O sea, Miren. la pregunta era para ustedes, ¿no? No, lo mío dice relación con la pregunta sobre la opinión que tengan ustedes con la idea de Janet Jara de no cerrarse, incluso a reducir ministerio. Ah, perfecto. ¿Están de acuerdo con la ¿Se reducción la del pregunta ministerio? tuya? No. No. Es que si me ponía el concepto en el aire, no, pues. Si me dices, entre este ministerio y este ministerio hay funciones que se pueden Aglutinar, por ejemplo. aglutinar, perfecto. Pero ¿Cuál es el problema? hay Como lo alguno quiere que ser José quizá Antonio Cast hay 2021. alguno que quizá ustedes reducirían, sacarían. Sí, creo que está vivienda con bienes nacionales. Bienes nacionales con vivienda, claro. O sea que Fusionar. están abiertos a fusionar ministerios, más bien dicho. Más que reducir o quitar. Bueno. O Para sea, que que decía nunca- José Antonio Cast nunca se 2021, ha ¿te cerrado. acordás? Con el Ministerio de la Mujer Sí. que decían que querían eliminar con el desarrollo social. Exactamente lo Ya, mismo. perfecto. El de vivienda con. Bienes nacionales Bienes creo que es nacionales. lo que está en el programa. Que es ¿el una único buena... o es una hay No, buena tiene idea. que- alguno no, otro? creo que ese es el único. Pero no tiene que ver con, Pero creo con que como cerrarse o ejemplo, abrirse al pueden concepto, armar. sino que tiene que ver con el análisis particular del funcionamiento de esos ministerios. Yo creo que sería una buena idea fusionar Ya. esos dos. Una pregunta que yo Bien. elegí acá, que la encontré muy buena. Pregunta Vicente Arnolds. ¿Por qué ya no hay protestas gigantes si objetivamente estamos peor que antes? Hoy día. Yo creo que ahí hay un análisis súper errado en relación a la gente protesta por esto y cuando cambia el contexto, pasa la historia y la gente no está protestando y dicen como, ¿y las feministas dónde están? No sé qué. Ya no Pero existe si, la las- feminista. pero si la respuesta de los movimientos sociales no es diaria. ¿Por qué Son protestaron olas en y son 2019? construcciones que llevan Digamos que el mejor muchos ejemplo, años. vayamos con el estallido, pero ¿por qué se alegaba? Hubo encuestas que lo midieron, de hecho. Lo que te estoy planteando es que los movimientos sociales, cuando uno Ya. los estudia, no son mediciones diarias de por qué hoy día no salieron. Hoy día venimos a la baja de la participación en movimientos sociales producido por distintos procesos de frustración. Porque Y yo están no en el puedo- gobierno, y porque yo no pu- están el gobierno y sus afines ahí Claro, no lo alegan. que estoy diciendo es Decir lo que el contrario de lo que tú estás diciendo. Entonces no puedes ¿Por concluir, qué las feministas no no puedes salieron con Manuel concluir- Monsalve? no puedes ¿Por qué concluir lo ¿por qué contrario no de lo salieron que a dejar estás cuando diciendo aumentaron el porque precio del no- metro? Yo no tengo ejemplo. dos preguntas de forma acá.
¿Podemos ¿De qué? responder la pregunta que hicieron o quieres que nos andemos en el caso de Manuel Monsalve? Yo no tengo No, ningún no, no, problema y estoy soy feminista. dando ejemplo. Pero, por ejemplo, En la pregunta relación al dice tema de de las 2019. ¿Por qué Dice- sale con 2019? Respondiendo a la pregunta que hizo acá Vicente. Vicente, Ujú. no sé si él está en las calles normalmente porque, por ejemplo, el 25 de noviembre yo participé de una gran marcha que se realizó en el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Increíble Mujer. todos los gestos que Es hacen contra muy Kast. distinto querer comparar una conmemoración, esa marcha se realiza todos los años, con lograr aglutinar a casi 1 millón de personas o más, que es lo que ocurrió durante el estallido social. Ujú. Respondiendo a qué es lo que la gente reclamaba en el estallido social, yo creo que hay una infinidad de necesidades. Habían que 5 particularmente. Ejemplo. ¿Puedo por- terminar? ¿tú diré? Había una infinidad de aristas que producían el descontento de la gente por vivir en un país profundamente desigual. Se aglutinó tanto que llegó gente marchando incluso, mientras habían personas que decían, queremos, por ejemplo, salud universal, educación sexual integral, no queremos pagar más el TAG, queremos que las carreteras dejen de estar concesionadas. Ujú. Esa es la variedad. Ahora bien, respondiendo como a la gran movilización, yo creo que es súper paternalista decir que la gente no está saliendo a las calles porque los dirigentes están gobernando. Yo creo que no hayan ese grado de movilizaciones hablan de la buena estabilidad que existe hoy día en Chile. Mira, Si es que ustedes para- quisieran, ¿por qué no yo organizan voy. ustedes una marcha contra la No, crisis de seguridad? yo participo alguna. Pero mira, más allá de eso. Por ejemplo, una Carabineros muy buena por la mala gestión que tuvo el presidente Boric. ¿Y Pero, por Palestina no ha ido? ¿ah? ¿Por Palestina no ha Porque ido? esas también son tremendas. Yo me acuerdo de ir como actividades que hay en la universidad, pero, o sea, nunca me han invitado a una. Lo que pasa es que hay movilizaciones, pero hay que Y estar cuando más voy, cerca. lastimosamente me funan. Una pena. Pero ya, más allá de eso. Mira, en 2019, las grandes demandas que habían según encuestas, y también lo que uno preguntaba en la calle, era tema de educación, era tema de salud, era tema de vivienda, era tema de pensiones. Si uno ve todos esos estándares, salvo pensiones, todo está peor. Pensiones gracias a la PGU del presidente Piñera, en buena parte. Pero, por otro lado, también trabajo. Trabajo está peor. O sea, tenéis menos empleo que antes. Los empleos formales que se crearon, tú me dijiste en un debate, me acuerdo. Hay 2 millones de personas que tienen empleo o están en calidad de subempleo. O sea, trabajo básicamente personas que trabajan menos de 30 horas, personas que no están sobrecalificadas para lo que hacen. Si uno ve, por ejemplo, el tema de educación, la cantidad de personas, los resultados de educación, malos. La cantidad de personas que está desertando, malos. La cantidad de personas que está ausente grave, o sea, menos 85%. Gente que falta un mes. Los liceos emblemáticos también, malos. Si uno de salud, 3 millones en lista de espera, mueren cientos, o sea, miles mueren en lista de espera esperando, sobre todo paciente oncológico. Y, por ejemplo, cuando uno ve el tema de seguridad, que ahora se subió sobre todo, también está pésimo. O sea, claro, redujeron los homicidios, pero siguen siendo un Ya, gobierno que entonces la tiene más pregunta es que el por qué gobierno no sale anterior. la gente para reclamar todas esas Las cosas. protestas, un dato, se redujeron 75%, comparación a inicio del gobierno a cómo está actualmente. No hay pandemia, no hay estudio social, no hay impedimento ninguno para salir. ¿Por qué no alegaron teniendo todo peor? Todo. ¿Por qué no alegaron quiénes? ¿La gente? La gente, la misma gente que salió. Le aumentó el precio del metro. ¿Por qué no salieron? Porque se ampliaron las líneas, porque aumentaron los Le salarios aumentaron el precio. reales. ¿Cómo Le no? aumentaron el precio. 30 pesos, Pero, lo aumentaron. pero las cosas ¿Por se qué no ven en salen un ahora? contexto. Si tú aumentas el salario mínimo, beneficia a las personas con distintas garantías sociales, El salario mínimo permite- aumentó el li- desempleo. sale un Banco. programa como... Esa es una lectura No, no tuya. es una lectura, es Oye, técnico. me Banco queda- Central. Me queda una. Mira, llevamos- Me queda mi pregunta porque se va a acabar. Sí, Sí, dale, démosle, dale. Son las porque estamos- 8 de la noche. Dale, Mati. Voy. María José pregunta: ¿cómo justifican apoyar a un candidato que ha defendido públicamente la dictadura militar y ha planteado la posibilidad de indultar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, incluyendo tortura, asesinato y violencia sexual, considerando que esos hechos constituyen crímenes graves contra ciudadanos chilenos? ¿Cómo se concilia esa postura con un discurso que se presenta como defensor de la seguridad, el orden y las buenas costumbres? ¿Vais tú, creo, o voy yo? Mira, varias cosas. Yo creo que cuando nosotros intentamos, por ejemplo, no te voy a decir que no quiero llegar a esos puntos porque creo que hay que hablar de todos los temas. Si nosotros comenzamos a jugar a los candidatos que hay actualmente, por ejemplo, a Janet Jara y a José Antonio Kast, por las opiniones que han tenido sobre ciertos líderes políticos o dictadores políticos o como le quieran ustedes llamar, Pero la opinión que tienen hoy. efectivamente, tranquilo, efectivamente lo que yo les estoy diciendo es que ninguno calificaría para ser el candidato, digamos, perfecto en relación a lo que piensa el otro. Janet Porque, Jara no quiere pues, liberar Janet- criminales. Janet, por si Janet acaso. Jara, no sé, El por presidente ejemplo, Boric lo hizo. te doy, permítame terminar cortito. De por ejemplo, nuevo, Janet Jara, las elecciones de Jara, Si nos vamos a la Jara- actualidad, Kast- por ejemplo, no ha podido decir que en Cuba hay una dictadura. Por ejemplo, algo tan simple como eso. Ahora, ¿por qué apoyar un candidato en relación a lo que tú mencionabas? Porque el tema de mayor preocupación de los chilenos, y vuelvo a decir el punto, es la seguridad. El que mayor credibilidad tiene, el que más propuestas te entrega, el que efectivamente viene estableciendo los temas preocupantes a los chilenos hace mucho tiempo, o sea, desde las propuestas que muchos se burlaban y actualmente las están poniendo en práctica.
partiendo por la zanja, que era como la gran burla, el gran meme, ¿cierto? Bueno, Ariel Boris pero por también favor inició. responde lo que te preguntan, no entonces, ocupes la pregunta- cuña de de hecho, seguridad. partí hablando sobre eso. Entonces, Pero vamos en la cuña de cuando- seguridad, pon el reel de 30 pero si es segundos sobre obvio, seguridad. yo no te puedo responder lo que tú quieras que yo responda. No, quiero que respondas la Lo que pregunta. yo les estoy Con- diciendo es de que me preguntan por qué voto por José Antonio Cast. No, esa no es la pregunta. A pesar del A apoyo pesar- que a tiene a pesar la de- dictadura Yo militar. puedo contestar. Y eso es lo que yo les estoy diciendo. ¿Y cómo se concilia Independiente de que él con el tenga su concepto de punto seguridad? en pos de lo que ocurrió efectivamente en el 73, yo les digo que efectivamente voto por José Antonio Cast porque es el tipo que en base a propuestas de las necesidades reales actuales en Chile, ¿Pero no te molesta? ¿cómo? ¿No te molesta que él sea pinochetista? Es que es la postura de él, po. ¿Te molesta Y o yo no no te le puedo molesta? criticar. Es ¿Por como qué no que, la es puedes como que yo le criticar? pregunto a usted si le ¿Te molesta que molesta o no te Yanel Jara molesta? sea comunista, Yo no soy o pinochetista. esté de Pero acuerdo, te o estoy esté de preguntando, acuerdo. ¿les molesta que José Antonio Cast sea pinochetista o les da lo mismo? mira, No, tú- no me molesta perdón, que sea ¿cuál es la pinochetista. pregunta? Mira, La pregunta de quién no era me el molesta nombre. que no sea María José. pinochetista María José. y yo Cris, tampoco déjame soy complementar pinochetista. tu- Pero eso no quita el hecho de que yo pueda decir, por ejemplo, es como que, no sé, ¿Pero insisto, cómo voy a estar a como favor que del tú orden estuvieses- ¿Qué apoyo apoyando a un tengo? criminal? como que tú po? estuvieses... Tengo Para una contestar la pero José pregunta. Antonio Cast no Sí, es un de 15 criminal. No, no, segundos, no, la verdad. apoyando a un criminal me refiero a Pinochet. ¿Cómo vas a estar a favor del orden Es que por con eso un te digo, ladrón, con un esto es asesino? viceversa. Un Yo te- corrupto. Esto Oye, es para acá hablar de Fidel viceversa. Castro. Y no es como Si yo no es estuviese- algo de lejos. José Antonio Cast iba a ver a Miguel Krasnov. Si yo estuviese en tu No hay algo punto, que te haya podría lejos. preguntar lo mismo, de que Ya, cómo Cris, apoyan a queda Fidel poco tiempo. Castro, al Aye, Che por favor. Guevara, que también Dale, son Cris. asesinos. Sí, po, Bueno, pero la pregunta démosle, que porque tiene- hay que terminar, Por eso hay que yo te terminar. digo que si empezamos Mati, a jugar al dame un empate y a segundo. buscar... No, yo no juego al empate con nadie porque sé que estas la pierden. No necesito entrar a competir. Janet Jara no tiene una cárcel privilegiada para ciertas personas y las va a visitar. Obviando ese tema, yo no creo que una persona que se diga tener credibilidad en materia de seguridad y orden público no solo fuera a visitar a Miguel Krasnov, que estaba condenado a más de 1000 años por crímenes de lesa humanidad, pueda decirnos hoy día que se preocupa por el temor de la gente. A mí como mujer... Janet Jara puede. ¿Puedo terminar? A mí como mujer me da terror que liberan a personas que están condenadas en Punta Peuco por ponerle corriente en las vaginas a las mujeres y decirle, oye, esta es para la guagüita. Si es que a ti eso te da credibilidad para establecer un modelo de orden, bueno, te lo respondo, a mí me da terror. A mí me da Ok. terror como mujer y como ciudadana. No creo que eso le dé credibilidad a un candidato. Creo que demuestra la verdadera cara de José Antonio Cast, que absolutamente ha sido coherente durante todos estos años. Y te corrijo, eso no Concuerdo fueron con que ha solo, sido eso no coherente. fueron solo delitos José cometidos en Antonio. el 73, se cometieron durante 17 años y después tuviste senadores designados, tuviste a Pinochet como comandante en jefe. Entonces, guardemos las proporciones del resguardo democrático. Me parece súper Ya, Cris, preocupante el error histórico. déjame contestar Mi la pregunta. punto en Janet Jara está, ¿tú crees que tiene la credibilidad? Creo que Con lo que piensa, con lo que cree. con los no líderes solo que creo, considera- no solo creo, yo no juego al empate. Fidel Castro no está en Punta Peuco y Janet Jara no lo va a visitar. pero No fueron asesinos. ¿Ah? No fueron asesinos. No, ¿Me pero estás no preguntando solamente si Fidel Castro Sí. asesinó gente? El che Guevara, Te respondo. el Yo carnicero no de la me- cabaña. A mí no me tiembla la mano con calificar a la gente respecto a los delitos que Perfecto, cometieron. entonces estamos de Entonces acuerdo lo con hizo. aquello. Listo. Lo acabo de responder. Llegamos a un punto. Qué pena que Lo Janet acabo Jara de entonces lo responder. defienda. Lo Claro, acabo pero de nosotros no responder. estamos Pero, hablando mira, de- voy a pero responder estamos una pregunta. hablando de la Sobre- seguridad en sobre- Chile. sobre Y los indultos. Sí. Sobre los indultos, estamos para hablando de contestarlo. seguridad en No, estoy de Chile. acuerdo, estoy de Y acuerdo. José Antonio Por Cast eso. quiere liberar Mira, a criminales para de poder- lesa humanidad. Para poder concluir, Perfecto, bien corto. clarísimo, ¿Vieron lo que clarísimo. dijo José Antonio Cast hoy día? Le preguntaron sobre este punto, sobre la franja Jara. Le Sí, preguntaron. se dio 4 vueltas, me costó entender cuál era Sí, la tú comentaste respuesta. como la respuesta está en el siguiente video. Sí. Te la puedo contestar en este video o en este programa. Dijo que no, ¿sabes qué? Sí, dijo Vale, algo ¿qué que dijo? era que dependía del Congreso. Pero los indultos son facultad presidencial, entonces se equivocó No, no dijo eso. o pegó Lo para que el él córner dijo- como hace normalmente. Lo que él dijo, algo parecido, pero mira, lo que él dijo fue, a lo mejor el Senado quiere que los enfermos terminales puedan terminar en sus hogares, cosa que a mí me gustaría. Esto es un proyecto que no lo personaliza Miguel Krasnov. De hecho, le preguntaron derechamente, ¿usted quiere indultar? Le dijo, mira, acá hay prioridad importante. De hecho, fue lo que dijo, porque previamente se juntó con demócratas y amarillos, que son gente de la exconcerta que vivió el proceso de recuperación de la democracia y lo apoyan, junto al presidente Frey. Y él dijo justamente de que él estaría conforme a eso, pero no se va a abocar a eso porque hay temas prioritarios. Y entre los temas prioritarios está seguridad, está economía. Y si el Senado, que lo está tramitando a través de una ley, que no es para indultar a gente Punta Peuco, sino a las personas que están, digamos que presas, para poder tener una medida alternativa para poder cumplirla, no impunes, en caso de que sean mayores de 60 años y tengan una enfermedad terminal, que parece toda dignidad en comparación al estándar internacional. Eso es. Eso fue lo que dijo. ¿Y Mati. por qué? Yo no entiendo por qué la derecha se preocupa de las condiciones de los presos cuando los presos Pero de son algunos torturadores. presos. ¿Por qué José Pero Antonio cuando, Cast está a pero favor cuando, de, pero está en cuando las contra de la- mujeres, pero cuando las Vale. mujeres tienen que parir engrilladas en las cárceles, ahí los presos Ya, no pero no importan cambia- tanto. Eso es un cambio de tema. Mira, No. ¿por qué son- José no, Antonio pero Cast- es por que lo qué- que pasa es que ahí está el cambio. no lo voy a preguntar, entre lo voy a firmar. Mira, José Antonio Cast lo hace porque él cree eso. Porque ¿Qué él tiene cree? coincidencias ideológicas con ellos. ¿con quién? Con los torturadores porque son pinochetistas. Tiene coincidencias. Tiene coincidencias, pues si él estuvo a favor del sí.
puso su cara para decirle a Chile que la ¿Coincidencia en qué dictadura sentido tú estás diciendo? continuara. ¿Coincidencias con Pinochet? No, pero coincidencias con los violadores de derechos humanos, ¿en qué sentido? ¿Como que quiere matar gente? Ideológicas, dije. Mira, lo que yo te Tiene quería... coincidencias. está bien, mira, a lo que Entonces, yo te quería... no creo que escúchame, les preocupen Mati, los porque presos. te contesté Si el punto, pero preocuparan cuando los te quiero presos, contestar no me dejas responder. Solo para concluir, la razón de por qué José Antonio Kast está en contra de la pena de muerte, a diferencia de otros candidatos de derecha, es la misma razón por la cual quiere que personas que van a morir en las cárceles o mueran con su familia. Porque, primero, no es un daño a la sociedad. Entonces, yo entiendo que haya miedo, pero un ¿No hacen viejo un de daño a la 90 sociedad? tiene 92 años. ¿No hacen un daño a la Tiene sociedad? 90 tú ¿No querías- hacen tú un no se daño a la puede ni sociedad? mover. Yo no lo estoy defendiendo, yo estoy Tienen- hablando de todas las personas, sean de izquierda o de derecha. Pero yo creo que la lógica detrás de la ley, y eso es lo que justamente tiene el espíritu que se tiene que leer también, y se tramite en el Senado, no el presidente, el Senado, y se aprobó de hecho en la Cámara de Derechos Humanos, y la ministra, pero la subsecretaria de Derechos Humanos dijo que había que ponderar la dignidad de la persona con la pena que ésta cumple, me parece muy bien porque es del gobierno, tiene que ver justamente con que él cree en la dignidad de la persona humana. sí, pero tú Por la misma razón no planteaste está a favor de la cuál- pena de cuál muerte fue la y no está a favor de respuesta- matar gente. cuál fue la respuesta de hoy día de José Antonio Kast, y la respuesta no fue clara y fue difusa, porque la facultad de indulto él la tiene. Y no contestó Sí, dijo que si, no lo, ha- si lo haría No, o no lo dijo haría. no voy a indultar Dijo eso a. dependería del Dijo, Congreso. hay Porque prioridades. sabemos qué es lo que Mati, tú piensa. dime, el presidente Frey, demócratas, amarillos, independientes de la centroizquierda, gente que recuperó la democracia, ¿tú crees que lo apoyarían? Dime. La verdad es que la posición... Porque lo que yo veo es que hay una Pero gran eso no mayoría de la contesta- izquierda a la el, cual la expre- apoya el la centroizquierda. expresidente Eso no Frey... contesta y lo que te estoy preguntando. Yo quiero decir algo al respecto. eso no contesta lo que te estoy expres- preguntando. Pero El Porque- expresidente Frey respalda a un candidato pinochetista que está aprobado, que se encargó de asesinar a su padre en la clínica Santa María. Honestamente, no me sorprendería que también apoyase liberar a los presos de Punta Peuco. El presidente Frey. Te prometo que no me El presidente sorprendería. Frey. Lo que... Chuta, ya, Te está prometo bien, que no me está bien, está sorprendería. bien. Estoy profundamente Oye. decepcionado de Frei Ruiz Tagle. Profundamente o sea, si decepcionado. una Dame un persona programa de 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 Frey, yo lo centroizquierda- amo. Él no es una pregunta. Él lo amas ahora. Como presidente, no como No, persona ni no. nada así. O sea, No, no, me siempre sorprendería, lo quería no mucho. me Yo- sorprendería mi que presidente favorito- demócratas... mi presidente favorito es Elwin. No es nadie No me de derecha ni sorprendería nada que así. apoyara Frey ni demócratas indultar, ni tampoco generar Ya, nuevas vamos. medidas que Ya, soporten el Vamos con las pinochetismo. conclusiones. Un minuto para cada uno y cerramos. ¿Les parece? Parte tú porque yo partí con la... Bueno, yo creo que a lo largo del debate hemos visto algunas como consideraciones más con falta de respeto. Hay algunas cosas que sí son más contenido y por eso ella acepta venir y con toda la disposición. Pero hay medidas que son muy contundentes y que yo invito a la gente que vaya a leer las propuestas de Kast y que lea por su propia mano cuáles son las medidas y cómo se traspasa la carga del empleador al empleado con la situación de la indemnización por año de servicio. Por otro lado, beneficia a las grandes empresas. Por otro lado, tiene a Quirós, que es uno de los creadores del modelo de la colusión de los pollos y que presentaba informes para ayudar a la colusión de las farmacias. Ellos son los que te dicen que este es un gobierno de emergencia que está como solo para cuidarte a ti, pero están cuidando su modelo, están cuidando su forma. Por eso quieren reducir el Estado y por eso te dicen que Chile se cae a pedazos, pero al mismo tiempo quieren bajar los niveles de ingresos, reduciéndole los ingresos a los grandes empresarios. Entonces, yo creo que hay una elección que es difícil, es una elección que ha estado plagada de fake news, de videos falsos, de familiares falsos, y yo creo que nadie tiene que hacer eso y hay que reconocer que eso ha estado organizado, que eso ha estado financiado y que eso ha estado en un lugar de las candidaturas. Entonces mi llamado es a informarse, a tener un voto informado, a mirar los programas, ojalá a mirar los debates que se vengan, porque ojalá que hayan debates. Kast faltó un montón de programas que eran para que diera explicaciones, porque de verdad tiene contradicciones y tiene que explicarlas, y no lo hace. Nuestra candidata va, da la cara, está en terreno y está en todos los programas donde la llaman, de Don Francisco hasta los podcasts, hasta en la once familiar. Yo no me pierdo y yo estoy muy tranquilo con los resultados que vayamos a tener y estoy muy tranquilo con el trabajo que hemos hecho desde el comando, desde las comunicaciones, siendo una persona de las disidencias. También estoy muy tranquilo con defender con todas las garras que pueda el país del retroceso que significa José Antonio Kast. Rist. José Cas. Yo José Cas. quiero cerrar esta participación en este debate que si bien no me ha parecido del todo respetuoso y tampoco creo que se haya contenido en un marco verídico, creo que se ha faltado no solo el respeto sino la verdad en una multiplicidad de oportunidades. Quiero llamarlos a votar este 14 de diciembre por Janet Jara. Creo que tenemos la oportunidad de cambiar Chile.
y no cambiándolo haciendo borrón y cuenta nueva, sino generando dignidad para las personas, generando nuevos empleos, llamando a la mayor inversión, teniendo un sueldo vital de 750.000 pesos. En Chile es posible la seguridad, pero no solo la seguridad de poder salir a la calle, sino también la seguridad de poder terminar el mes de manera digna, la seguridad de tener a nuestros niños en colegios con materiales, la seguridad de que nuestros abuelitos puedan tener una pensión impulsada a pesar de nuestro contrincante de derecha. Entonces eso, los quiero invitar a reflexionar y los quiero invitar también a pensar en un Chile con esperanza, no desde el miedo, no desde el terror que se engendra por los distintos medios de comunicación y las falsedades que se levantan, incluso en programas como estos en vivo. Eso, creo que Chile tiene la posibilidad de vivir con dignidad, con seguridad, y para eso los invito a votar por Janet Jara, la única candidata que ha trabajado siendo servidora pública y que no se ha dedicado a ser candidata, la única candidata que busca consensos y que no se ha posicionado en uno de los extremos, no dialogando con nadie, incluso echando a aquellas personas que no comparten sus propios ideales, y es la única candidata que tiene trayectoria en la administración pública y que lo ha hecho muy bien. Así que eso, con la conciencia súper limpia, siendo mujer, viniendo de una familia obrera, puedo decir tranquilamente que Janet Jara es mi candidata y que creo que es importante no traicionar nuestros principios, incluso luego del 14 de diciembre. Muy bien. ¿Chris? No, oye, feliz de poder debatir, siempre un gusto poder debatir con gente de izquierda, porque a veces cuesta encontrar, pero me alegra de verdad que estén acá. Yo creo que al final, dentro de la lógica de que cada vez seamos más jóvenes en política, tenemos muchas diferencias, tenemos diferentes candidatos políticos, pero es de toda lógica. O sea, es parte de la democracia tener esas diferencias y el tema es discutirlas, y llegamos acá, discutimos la idea, y yo creo que efectivamente pues, hay candidatos que José Antonio Kast en particular se ha dedicado, por lo menos en base a lo que hemos visto en campaña, a asistir a los debates presidenciales. El candidato, creo, con más cantidad de debates desde la primera vuelta hasta la actualidad. Y efectivamente ha respondido, creo yo, a las preguntas que tienen los chilenos y lo hace todas las semanas. Ha estado desde hace mucho tiempo respondiendo toda la semana a todas y cada una de las preguntas que le hacen los periodistas. Y yo creo que ahora lo único que queda es ver las propuestas, informarse, tratar de no caer en las fake news, que efectivamente concuerdo con ustedes de que están, pero por sobre en las redes sociales, y votar informado. Así que eso, feliz. Bueno, por mi parte solamente dar las gracias a Mati y a la Aye, que es muy noble que vengan para acá, que se contrasten ideas y que nuevamente se informe a la gente. Tratamos muchas polémicas y eso es muy importante de poder tratar. Queda mucha más, lo más importante siempre es cuando uno ve una noticia, la corrobore con medios oficiales y lógicamente pueda estar con un margen de seguridad, poder ver videos, pero no creer únicamente en ellos, no creer ni tampoco en mí, ni nadie en acá, pero verifíquenlo por ustedes mismos. Algunas cosas que se dijeron, y para poder cerrar bien, pero asesores como por ejemplo Jorge Quiroz o Nano Fontaine son personas que han salido mucho al ojo público. Quiroz, por ejemplo, que se mencionó ahora, hablamos antes de Fontaine, se dijo, por ejemplo, de que él creó un modelo para poder beneficiar la colusión. Él creó un informe técnico, así como también lo tienen, por ejemplo, personas y organismos públicos. Y es muy bueno poder generar esos informes para que de alguna forma la gente pueda tomar buenas decisiones. Otra cosa es que se usen maliciosamente. Y si fuera culpable, tendría una condena o un tipo de proceso. No tiene ninguno. Por otro lado, que faltó un montón de debates. José Antonio Kast, hubo 20 debates en la primera vuelta. José Antonio Kast asistió a 19, Janet Jara a 16. Va a los debates más importantes, Anatel y Archie. Y si es que de alguna forma está presente acá es porque no está enamorado de un teleprompter, sino que se enfoca justamente en las necesidades de los chilenos. Por otro lado, de que fue o es la Janet Jara la única candidata de que ha trabajado que no sea candidata, José Antonio Kast ya 3 elecciones presidenciales, el resto ha sido diputado, ¿cierto? Pero ha trabajado, ha sido estudiante, ha sido emprendedor, y eso es muy bueno y un ejemplo para Chile, porque conoce justamente la necesidad de los chilenos que emprenden, que trabajan y que también se esfuerzan por salir adelante. Y finalmente, y es muy importante, es justamente la respetuosidad en ese sentido de confrontar ideas. No tengan miedo de opinar, no tengan miedo del debate, no tengan miedo de poder decir que no, porque si algo nos falta como generación, todos nosotros que somos jóvenes, es poder opinar más. Y eso no va a favorecer la polarización, sino que justamente la evita, porque no se contienen ideas. Así que infórmense mucho, o sea, que voten por Jara, por Kast, infórmense mucho y estén pendientes, no pueden escribirnos a todos nosotros para cualquier duda, ayudarlos. Dicho eso, da las gracias a Cunha Estudios por todo, a Mati, Cunha a Lai, Estudios presente. Liz también, a todos ustedes y nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, que estén bien.